Buenas, este es el primer programa de lo que esperemos que sea un podcast longevo sobre Liverpool. Eh, Esto es 1892, un podcast que tenemos planeado con uno de mis amigos, un compañero con el que hablamos mucho de Liverpool, vía redes, y nos queremos largar a hacer un proyecto y hablar de fútbol más seguido, seguir el día a día del club. Y esto es la primer prueba piloto. Ya sabemos, por la época, esto está siendo grabado, terminaba la Premier, recién terminaba la Liga, a días de que se juegue la final de la Champions. Sabemos que la Liga ya terminó y queríamos hacer un piloto, eh, compilando todo lo que fue esta temporada, la previa, porque esta temporada es la primera que vivimos juntos, hablándonos día a día como amigos. Si querés presentarte, Valentiel. Bueno, como dijo Geo, nos conocimos hablando del Liverpool por redes. No sé cómo arrancó, pero creo que yo comentándole y terminamos hablando todos los días. Más que nada los días de partido hablábamos antes y después Sí, y sí, sí. terminamos hablando un 1 de enero hasta las 7 de la mañana de Sí. por qué éramos del Liverpool. No, pero de mucho tópico, camisetas, de todo, claro, sí, porque éramos de Liverpool. Y nada, desde ahí, o sea, creo que de ese día literalmente nos hicimos amigos y empezamos una amistad, por así decirlo, gracias a Liverpool. Así que nada, la idea de este espacio es charlar un poquito sobre lo que va siendo la temporada, más que nada de lo que fue la temporada anterior. Un lugar también para descargar de partidos, de la opinión y nada, poder charlar o encontrar gente también que le guste el Liverpool acá no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica. Y nada, por ese lado. Sí, más que nada es un proyecto que teníamos pensado, lo veníamos pensando hace un buen tiempo y queríamos, obviamente, la idea es que este proyecto siga. Este es el primer episodio piloto, que hagamos la temporada que arranca ahora, la 25-26, cuando arranque en agosto, hacer los prepartidos, los postpartidos, hacer nuestras sensaciones de tópicos varios sobre el club, sobre cómo va la temporada, incluso de Sí, todo no lo que solo vaya de pasando. partidos, sino también de alguna historia, de algunas cosas extra futbolísticas, de gente de Twitter, sobre todo de gente de Inglaterra. eh, Así que nada, por la idea. Otra gente también que se puede ir sumando para hablar de otros clubes, los prepartidos. Sí, obviamente el proyecto tiene idea de traer invitados. Tenemos muchas ideas muy copadas para para tomar envión, pero este es el primer episodio piloto. Tenemos varios tópicos para hablar, porque ya, claro, la temporada terminó. Tenemos mucho para hablar, porque la temporada ya termina, así que tenemos todo lo que pasó durante la 24-25. Vamos a hablar un poquito de todo, un paneo general de nuestra opinión de todo cómo la vivimos, porque al vivirla juntos, digamos, tenemos bastante, digamos, todo lo que viene siendo, nuestras expectativas están plasmadas. Él sabe lo que yo pensaba, yo sé lo que piensa él antes de que todo pase, previo a todos los cruces importantes, previo a todos los partidos importantes, previo al arranque incluso de la temporada. Tenemos muchas sensaciones y la idea era eso, arrancar con un paneo de nuestras sensaciones, porque como explicó Valen recién, nosotros nos conocimos a principios de la temporada. Entonces, nuestra idea es arrancar con eso. Arrancar, no sé si querés arrancar vos con tus sensaciones de expectativas previo a. O si querés, vamos con lo de Klopp. Para mí, hay que hablar de Eso Jürgen primero. para hablar creo que las expectativas de la temporada, primero hay que hablar de lo que era, de lo que fue la era Klopp. Sí, sí, lógico. Em, bueno, yo en lo personal yo arranco viendo el Liverpool en el primer año de Klopp, o sea que no conocí, o sea, no El era Borussia. hincha de Liverpool, por así decirlo, antes de Klopp, Ujú. en aquella semifinal con el Borussia Dortmund, eh, que Liverpool pasa a la final y después pierde con Sevilla, y desde ahí arrancó em, mi fanatismo, por así decirlo, porque literalmente la primera vez que vi un partido de Liverpool me maravillé con lo que era Anfield, con el tema de You Never Walk Alone, que no lo había visto nunca me había metido en el tema. Y de ahí arranca lo que fue para mí la temporada más, no sé si divertida de ver, pero muy entretenida, con la llegada de Salah, Qué temporada evidentemente esa. Qué temporada esa nada. Firmino y Coutinho jugando por detrás antes de irse al Los seis Barcelona. meses. Los 6 meses de. Meses. Y
Y nada, ahí arranqué más que nada un fanatismo que lo fui perdiendo a lo largo del tiempo hasta que empezamos a hablar porque no tenía un espacio para, no lo compartía con nadie a Liverpool. Entonces era levantarme, poner en la cuarentena a las 7 de la mañana para ver el clásico con el Everton, partidos así, eh, que se me fue yendo el fanatismo, pero la primera etapa de club, hasta que vamos a decir que el Liverpool gana la primera Premier, fue grandísima para mí, o sea, me enamoré del Liverpool. eh, no sé si no hubo muchos jugadores de Liverpool que me marcaron, pero si no el equipo en general, ver los partidos en Anfield, bueno, los partidos como la remontada contra el Barcelona. eh, Sí, era un equipo muy, como diría, como se dice, ¿no? Lamentablemente mística, ¿no? Ese equipo tenía mucho de eso, tenía mucho de esos grandes partidos. Es un equipo que tiene Grandes muchos grandes partidos. partidos. Bueno, como Klopp, hablando de que estaba todo tópico Klopp, Klopp tiene mucho de eso, muchos grandes partidos en sus espaldas. Por ahí lo que me pasó a mí, que va, capaz no te pasó a vos, es que como no conocí al Liverpool pre-Klopp, no había tenido hasta hace poco la idea del impacto que tuvo él en el club. Porque yo al verlo de cero con él, Claro. eh, No viste crecí, el por cambio, así decirlo, digamos. No viviste el cambio. claro, Sí, crecí en un Liverpool eh, competitivo, por así decirlo, que jugó Champions toda la temporada, salvo, bueno, esa que juega Europa League, que fue la última. Eh, Siendo protagonista siempre, llegando a 3 finales, peleando siempre a la Premier, haciendo una Premier increíble que solamente la pierde con el City de Guardiola. Eh, Va, dos en realidad. sí. Y así que siento que por ese lado, no sé si no lo valoré tanto, pero no me pegó tanto lo que fue Klopp en el Liverpool, porque crecí viéndolo con él. Pero, bueno, si querés hablamos de lo que fue Klopp. No, yo a Jürgen lo viví, yo viví esa etapa. Yo aprovecho para contar cómo yo me fanaticé yo es algo que le pasa a mucha gente de mi generación que por los juegos, por el P6, yo me fanaticé por el Liverpool por Steven Gerrard, porque yo siempre explico lo mismo. Yo creo que mucha gente de mi generación, cuando internet era muy joven, cuando vos buscabas fútbol en YouTube, te salían videos de Henry, de Gerrard, de Lampard, y la gente se enamoraba de esos jugadores, y yo, pequeño niño, soñaba con pegarle fuerte a la pelota. Convengamos que tampoco era muy inteligente, ¿no? El crío. Entonces, cuando uno ve a Gerard y su forma el ball striking de Gerard me enamoró. Y después uno va creciendo y se va dando cuenta de más cosas, que no solamente que todo lo que engloba Stevie G como leyenda del club. Y yo de esa época, no te digo que miraba todos los partidos en esa época, pero ya de esa época tenía una simpatía por el club. Después, más adelante, donde más empezó a ver los partidos fue ya más en 2013, en esa época donde ya tenía más conciencia y podía ver, digamos, digamos pensante lo que pasaba. En 2006 era muy chico y no me acordaba. Entonces, yo sí viví la etapa post-club, pre-club, y es que es eso, el cambio. La gran frase para mí de Klopp, que seguramente todos, la gente que vea este podcast y sea de Liverpool, es la de Doctors to Believers. Es lo que representa el cambio que hizo Jürgen en la idiosincrasia del club. El club era un club hecho mierda de arriba abajo y es más, está no sé si la gente en redes lo habrá visto, es la típica formación del primer 11 de Klopp. Era un 11 totalmente distinto a lo que él terminó formando. Es una cosa que te das cuenta el cambio total y rotundo que generó Jürgen ya no solamente en los jugadores o en el club, en la idiosincrasia de la gente. Eso Y iba a por, decir, no solamente en el juego, creo yo, sino que una conexión de él con la gente y del equipo con la gente. Totalmente. Más que nada creo que eso se ve representado, aunque ya está muy avanzada la era Klopp, que Liverpool cuando va a jugar la vuelta a la semifinal con el Barcelona, hace un recibimiento y hay un ambiente en Anfield de gente que está confiada que se podía remontar, un partido que no estaba Firmino, no estaba Salah. Eso. eh, Eso es clave, lo que vos decís Lo de verdad. Es un tremendo. ambiente que quizás en otras instituciones, en otros partidos, en otras hinchadas, se siente quizás un derrotismo más grande. Sí. No tenés a tu máxima figura disponible.
y quizás con un 11 no óptimo y la gente estaba en sintonía con el club. Eso es algo que generó Jürgen durante sus años de entrenador. Fortaleció de manera increíble. Creo que no podría haber sido otro entrenador que no sea él, de tener ese carisma, por así decirlo, de no solamente hacer resurgir un club de un mal momento futbolístico, sino de un equipo que estaba mal en todos los aspectos, y hacer esa unión, ¿viste? Los festejos que él hacía después del partido con la gente, Totalmente. todo eso de armar de cero o volver a hacer lo que era el Liverpool. eh, Y refundar Así el que club. Onda, es una cuestión que él logró con un laburo, ya no solamente como técnico, sino como vos decís, como personaje, digamos, cultura popular de la institución. Ya la gente lo quería por más de lo que hacía como técnico. bueno, Después. No, esa es mi historia con Klopp. Yo creo que Jürgen. Yo he sido muy crítico de Jürgen en los últimos años, porque yo siempre pensé que tiene una. Esa. El heavy metal fútbol que tenía él, que obviamente a los dos nos debe encantar, porque digamos, es la época que más vivimos digamos, consciente de Liverpool. Ya por lógica te gustaba. El tema es que yo con ese fútbol he tenido siempre una. Ese es un desamor en el hecho de cómo fundía físicamente a los jugadores. Eso a mí me destruía. Yo siento que. sería peligroso por momentos cuando pasada mitad de temporada, ibas ganando un partido 3-0 de local y vos querías que el equipo frene la pelota y Seguía. los jugadores iban y volvían y volvían. Pero bueno, también es parte de, o sea, si le querés Claro. buscar una similitud de lo que fue la primera etapa de Gallardo en River, de eso de ir, no sé cómo decirlo, Insistir permanentemente, sí. insistir y, y morir con la suya, ¿no? Porque nunca cambió la ideología, siempre jugó así. Sí, sí, sí. Bueno, ha tenido eh, por jugar así también derrotas, pero yo creo que lo consiguió fue por esa Obviamente, sí. certeza que tenía de que tenía que jugar así. Sí, por esa determinación de querer jugar de esa manera, más allá de que quizás a veces te perjudica, es la misma certeza que te perjudica, te ayuda a ganar. Es la idea que siempre mantuvo. Quizás yo, y además, otra cosa que quizás me volvió crítico de Klopp es que esa irregularidad, esa fundición física que le aportaba a los jugadores a la larga te costaba mucha regularidad. Y eso es algo que a mí no me gustaba, siendo que en ciertos puntos el equipo se caía demasiado. No sé si me explico. Quizás es porque también de esto yo le achaco mucho al Manchester City de Guardiola, que yo creo que me cambió la visión de ver el fútbol por la regularidad, digamos, estúpida, la del City, que vos tenés un mínimo desliz y ya te perjudica. Pero yo a Jürgen siempre lo amé y siempre, más allá que fui crítico en su momento, siempre, ahora que ya no está, uno piensa que vivió un ídolo de un club que disfrutó mucho. Sí, por ahí es muy difícil darse cuenta de lo que significa una persona para el club cuando uno lo está viviendo en el momento. Totalmente. Después por ahí, bueno, por ahí en este momento no, porque bueno, llega Lotti y en su primer año gana la Premier, pero yo creo que más adelante, obviamente, momentos malos va a haber y ahí uno se va a dar cuenta de lo que generó Klopp. Eh, Así que si querés pasamos a eso de las expectativas Sí, de lo que fue la ya. salida de él. Claro, hablando de Slot, ¿no? Ya que lo mencionamos, ¿cómo viste vos la llegada de un técnico del Feyenoord después de Eh, lo que vos decís? Se fue un técnico histórico. Bueno, cuando lo anuncian a Slot, que en realidad lo anuncia, lo confirma Klopp Klopp en en su despedida. cancha, aunque ya se hablaba y parecía por todos lados que estaba cerrado. eh, yo no lo tenía, o sea, obviamente no sé si ¿Quién lo mucha tenía? Es la gente pregunta. joven, claro, no sé si alguien sacando al Feyenoord lo ve jugar. eh, pero bueno, las referencias eran buenas, o sea, un entrenador que creo que había perdido solamente un partido, venía de ser campeón y obviamente yo creo que a mí en lo personal no me gusta hacerme expectativas, porque me parece que no es lo mismo dirigir al Feyenoord que pasar a dirigir al Liverpool, no es lo mismo la liga holandesa que la Premier, eh, pero tenía expectativas, no sé, como por ahí, no sé si malas, pero si no estaba expectante.
a ver cómo Claro, iban a cambiar estabas esperando la. que el slot te sorprenda, digamos. Claro, No lo veías con malos ojos ni con buenos ojos. Vos esperabas que pase, digamos, que te justamente. sorprenda. Quería ver, o sea, lo primero, y, y lo que sí me había, no sé si llamado la atención, pero me parecía raro que el Liverpool no se refuerce por lo que había sido la última temporada. Que no sé si fue una temporada tan mala, pero yo creo que después del golpazo de lo que había sido Atalanta, para mí, yo sentía que el Liverpool se tenía que reforzar, aunque sea con dos o tres refuerzos de jerarquía. eh, y bueno, la única compra termina siendo Chiesa, que en ese momento ya venía siendo una incógnita. Después lo fue durante toda la temporada, pero en ese momento era un Chiesa que venía de lesiones que no eran Jugar ni nada, siquiera sí. ni cerca de lo que aparentó ser en el principio de su carrera. Sí, la Euro que hizo en Después su eso, mítica Euro. El único gran torneo que tuvo ese jugador. exactamente. Y los edits de TikTok después de hacer el gol contra Inglaterra. Dios mío. Que, sí, yo por mi parte también, yo con Slot realmente estaba muy reacio. Yo tenía mucho miedo. Realmente soy un tipo muy Pero excesivamente miedoso. excesivamente negativo. Soy muy negativo con estas cosas. Yo soy Sí. partidario de si funciona, dejarlo así. Cuando Jürgen se fue de la manera que se fue, de la manera como lo anunció, de cómo se dio todo, realmente yo vi Slot y no me generó ningún tipo de confianza. Y como dijo Allen, cuando llegó todo lo que vienen siendo los refuerzos, incluso me asusté más. Digamos, no llegó nadie, fue todo peor. Sí, yo lo digo acá, en mis predicciones, yo al Liverpool lo posicioné quinto en la Premier. Gran error mío, digamos, a la larga el tiempo. Slot me demostró que estaba para grandes cosas y yo realmente tenía mucho miedo. Yo estaba convencido que jugábamos Europa League. Convencido estaba. Bueno, yo en lo que fue las predicciones había puesto a Liverpool segundo, pero más por, no sé si una cuestión tan de certeza, fue más para terminar de que el City iba a terminar tercero, que al final terminó pasando, pero, o sea, yo sentí un poco de desmotivación cuando se fue Klopp, entonces no me metí no estaba tan metido al principio de la temporada, entonces no pensaba mucho qué iba a ser la temporada del Liverpool. Sí, Y bueno, después más adelante vamos a hablar de lo que fue la seguidilla sí, de los grandes noviembre y momentos. diciembre, Sí, 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 sí. pero no, las expectativas eran esas, eran no decir pocas, sino que era eh, todo incógnita, todo Sí, una incógnita incógnita. muy grande, la llegada de un DT, cero fichajes, cero refuerzos. ¿Vos cómo viste esto de no traer ningún refuerzo? Más allá A de ver, a mí Chiesa, ¿no? Que me digamos, parece, sí, o sea, refuerzo entre comillas. vino. Eh, no me parece mal el hecho de que, por más de que un entrenador pueda ver una temporada a un equipo por fuera, como debe haber hecho Slot, porque el Liverpool no cierra entrenadores, nunca a lo largo de su historia cerró entrenadores por cerrar. eh, yo creo que el entrenador tiene que tener, aunque sea un tiempo, trabajar con los jugadores en lo que es el día a día. Entonces, no me parece mal que un entrenador llegue y no el hecho de no reforzar, sino el hecho de no dejar afuera jugadores. Probar lo que tiene, Porque, digamos. claro, por eso, bueno, después lo vamos a hablar, pero sí me llamó la atención que no se refuerza a mitad de temporada. em, pero no me parecía mal a priori de que deje lo que está. Sí me parecía que el Liverpool tenía que reforzarse. Sí me acuerdo que pensaba todo el tiempo en la mitad de la cancha. Pero bueno, después terminás ahí una versión de Gravenberch que yo al menos no la esperaba. Antes de ir Eh, ahí, es verdad que esto pasó. Sonó Subimendi en el mercado de pases. Mendy, que después a mitad de temporada sonó para el Arsenal. Ujú. Pero yo creo que también Eh, había eso, no sé si de parte de la dirección deportiva, de no invertir tanta plata en algo que todavía no se sabía que iba a ser. Lo que es, o sea, hablando del proyecto Slot, eh, aunque Liverpool siempre fue de respetar los proyectos y todos los entrenadores estuvieron mucho tiempo, eh, qué sé yo creo que había ahí como una cierta cautela eh, de que, sí. bueno, Slot termina transformando a Gravenberch en algo que yo pensé que ni siquiera podía llegar a dar. Sí, eso también. Hay que hablar de Slot, que es. Quizás podemos ya
pasar a lo que es las sensaciones del arranque, hablar ya de los jugadores, hablar de cómo vivimos la temporada, ¿no? En definitiva, recordemos que el equipo no arranca bien y pierde contra Nottingham Forest de local. Creo que es fecha 2 fecha 3 no recuerdo bien. Sí, por ahí es al principio de la temporada, con un gol que, viste, dentro de las estadísticas que te ponen cuánta Sí, probabilidad un hay, creo que expected las goal. probabilidades eran 0,0 algo. Sí, sí, Eh, sí, sí. Callum en Hudson-Odoi en ese metió un gol de momento, afuera del área de la contra. cerca del final, Sí, sobre el final, sí. y en ese momento perder en Anfield, que el Liverpool no suele perder nunca en Anfield. Creo que Van eh, Dijk había perdido un récord de como 200 y pico partidos sin perder en Anfield o algo así. No sé si era 200, pero una cantidad, una barbaridad de partidos sin perder en Anfield. Van Dijk, que juega un perdiendo montón. con, perdiendo con el Nottingham Forest, que ahí al principio de la temporada no, no era el Nottingham que termina siendo lo largo, que bueno, termina metiéndose en Europa, que creo que queda 2 puntos de Champions, pero bueno, en ese momento perder con el Nottingham de local, obviamente traía sus dudas, más allá porque el partido de Liverpool fue un partido muy flojo, eh, Sí. pero bueno, después el equipo creo que de a poco se va acomodando. El partido que recuerdo que pareció un valioso empate y a ver cosas que mostraron fue el partido con el Arsenal en Sí. el Emirates, que termina 2-2, que podría haber terminado 3-2 con una jugada dudosa ahí con gol de Havertz, pero Sí. veía esto de lo que más interesante que me pareció de Slot y que lo hemos charlado fue esta posición de una especie de falso 9 entre Díaz y Gakpo que se turnaban y en esa posición flotante de Szoboszlai. Sí. Vos sos bastante más pro Szoboszlai que yo. Realmente yo soy un tipo que a Szoboszlai no lo quiere mucho. Es fecha 4 contra Nottingham Forest, 2-1. Bueno, Estoy viéndolo acá. Y el equipo tuvo un arranque más o menos flojo. Quizás el primer sí, gran golpazo que dio Slot en su arranque fue el 3-0 contra Manchester United. Quizás ahora queda muy lejos, ¿no? Pero estoy viéndolo ahora y me acordé del 3-0 en cancha del United en Old Trafford. Fue una grandísima victoria en su momento. Pero después, sí, yo creo que United, un, es, gr- bueno, la temporada del United termina siendo flojísima, pero a principio de temporada un 3-0 en Old Trafford es sí, Old Trafford es una un muy cancha buen muy resultado. difícil, sí, 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 sí. Muy buen resultado. Totalmente. Pero después, es que es eso, yo creo que algo que yo a Slot nunca le valoré y creo que tenés bastante razón es el hecho de tener en cuenta todo lo que tenía. Porque como vos dijiste, él agarró a Gravenberch y lo convirtió en un futbolista muy, muy importante para su esquema. A Szoboszlai lo cambió con Klopp, sí, con Klopp. Szoboszlai jugaba de interior puro y con esta posición flotante que le dio Slot, no sé si lo mejoró porque yo no soy tan defensor de Szoboszlai, pero genuinamente le encontró un rol en el equipo donde fue muchísimo más funcional y no solamente un interior puro. Creo eso más que el cambio un cambio radical con la idea de Klopp es eso que Klopp juega con tres mediocampistas, por así decirlo, con uno de eje y dos internos, que los internos iban y venían todo el tiempo, y Slot hace esto de poner, por así decir, dos ejes entre Gravenberch y McAllister, que igual son jugadores que muy dinámicos, Sí, o sí, sea, sí. no juegan de un eje de Sí, el contención. intercambiaban las Y posiciones, no, sí. Slot poner Ball. a Szoboszlai de esa yo creo que más importante que Szoboszlai es el rol que él cumple, esta especie que cuando el Liverpool defiende aparece como a veces parece un doble 9, Sí. después aparece en las transiciones aparece cortando un ataque del otro equipo en el área, esa posición de que creo que es muy complicada más para el otro equipo tomar referencia de qué va a jugar, eh, y creo que sacó ventaja ahí el Liverpool en la seguidilla bueno, que ahora íbamos a hablar, que arranca con el partido con el Leverkusen. Sí, esa seguilla donde el Liverpool ya era puntero, porque el Liverpool se puso puntero. En fecha
contra Brighton se puso puntero. Fecha 10, fecha 11 ya estaba puntero. Es decir, el equipo ya estaba en la punta del campeonato. Punta que no soltó hasta que salió campeón. Fecha 11 agarró la punta del campeonato y no soltó. Y la seguidilla, la gran seguidilla que la gente que vivió esta temporada se debe acordar. Leverkusen, Madrid, Aston Villa, Newcastle de visitante y Manchester City. Esa fue la seguidilla. Sí, que que más complicó al Liverpool en esa parte de la temporada. Ah, no, Newcastle, es Newcastle, Everton de visitante, Newcastle de visitante y Manchester City. Villa no, Villa es antes. Y entre medio, los partidos de Champions, de fase de grupos, que son Leverkusen, como dijiste vos, y Madrid. Bueno, a priori yo creo que cuando uno ve esa sedilla con un entrenador nuevo, con un equipo que se está consolidando, parece que puede salir como muy dañado, por así decirlo, porque Es la gran prueba. Se hablaba mucho de que, no sé si vos te acordás, al principio de la temporada se hablaba de que el Liverpool tuvo el fixture más fácil en el arranque de la temporada. Yo recuerdo eso, que se decía mucho. Que por eso estaba puntero el Liverpool, porque tenía el fixture más fácil. sí, se decía, porque creo que, bueno, tiene ese partido en Old Trafford y después visitante con el Arsenal y no recuerdo otro partido que sea así, Es- como un big game. la verdad que acá estoy revisando y no hay mucho más. Crystal Palace. Crystal Palace de visitante es muy jodido. Selhurst Park es muy difícil. Siempre le cuesta ganar al Liverpool en esa cancha. Por ahí ganó 1-0 con gol de Diego Jota, me acuerdo, esta temporada. Crystal Palace es un rival que siempre lo complica al Liverpool. Pero bueno, el resto sí son partidos muy fáciles. Chelsea de local. Después no hay partido. Un Chelsea que sigue en un proyecto, pero más a principio de año, Sí, muy de verde. alguna manera podemos decir que estaban lo mismo que el Liverpool en un proceso de rearmarse, pero el Chelsea venía muy golpeado. No era el mismo contexto que el Liverpool, que venía a jugar Champions. Sí, Eh, totalmente. Sí, el equipo Liverpool venía mucho mejor parado hasta ese punto de la temporada que el Chelsea. Coincido. y bueno, después arranca esa. Para mí ya la seguidilla arranca con una prueba grandísima que el Leverkusen, bueno, el Leverkusen venía una temporada increíble, probablemente la mejor de su historia, con Xavi Alonso, y lo que yo recuerdo fue un partido muy, eh, más que nada, yo creo que Slot jugó a complicar al rival, que era algo que yo no lo veía en Klopp, como que Klopp era muy fiel a su estilo, a jugar el partido como el Liverpool quería, y Slot salió a que el Leverkusen no pudo hacer lo que ellos querían. Y en esos. No recuerdo un partido del Liverpool así tan marcado en la temporada, pero ese partido el Liverpool creo que sale a marcar los defectos del Leverkusen y fue muy, muy certero. El partido termina 3-0 si no me recuerdo 4-0. mal. Ahora estoy viendo 4-0. 4-0. Y ahí cuando vos le ganas 4-0 a un equipo que viene, creo que ahí todavía, no sé si seguía puntero en la Bundesliga. Creo que no. eh, Creo que no estoy seguro, pero creo que el Leverkusen no. pero venía a ser un equipo Sí, venía un equipo muy competitivo, un sólido. equipo muy serio. Y ahí creo que fue el primer golpe sobre la mesa, por así decirlo, Sí, de más Slot. cuando se espera que una seguilla así difícil afecte al equipo, ya es un primer gran paso, que el equipo responda de esa manera. Creo que ese fue el primer gran partido de Luis Díaz, como vos dijiste, que es uno de los otros grandes cambios que impuso Slot al plantel, porque recordamos que Slot tiene el mismo plantel que Klopp. El primer gran cambio que es mover a Luis Díaz a jugar de 9, que ya se estandarizó, digamos, el ataque de Liverpool como Gakpo por izquierda, Díaz de 9 y Salah por derecha. Que antes venía rotando, por ejemplo, como te digo, contra Crystal Palace, el 9 era Diego Jota. Es otra cosa que yo a Slot, que vos dijiste que revisó lo que tenía, corrió a Darwin y puso a Slot en el primer momento. También le hizo lo mismo puso a Simica. El 3 titular al principio de temporada era Simicas, antes que Robertson. Es otra cosa que hizo Slot. Obviamente después a lo largo fue ganando espacio Robertson de vuelta, pero este fue el primer partido donde Luis Díaz creo que metió 2 goles contra el Leverkusen. Fue un partido increíble ese día, jugando 9.
Me acuerdo. Y no solo porque, bueno, después justamente arranca como esta seguidilla de que arranca ese contagio de confianza también, pero se notaba el equipo como más, no sé si suelto por así decirlo, porque yo sentía que esta posición que hablamos de Luis Díaz también, que no es por hablar tanto de los jugadores, porque creo que coincidimos que Luis Díaz y Soulay no son dos grandísimos jugadores, Sí, sí, pero más que pero nada el rol de ellos, de que se notaba, se empezaba a ver la mano de Slot, por así decirlo, que exactamente, había sí. algo que estaba trabajando ahí, esa, por así decirlo, había una posición flotante en el medio y una posición flotante de Díaz que por momentos aparecía por afuera y se cerraba Gakpo. Por momentos, a veces Liverpool jugaba sin referencia en ataque y era Szoboszlai el que se metía. Y, y Eso creo que pasó a mí mucho, lo sí, que más sí. me gustó fue ver a Gakpo ahí, que me había ilusionado con ver una versión nueva que después al fin de la temporada termina siendo lo que venía haciendo. Bueno, después tiene la lesión, pero me gustó mucho cómo le encontró eso por ahí sacar la mejor virtud que tenía Gakpo, que es el remate, y creo que desde esa posición lo podía hacer bastante bien. Sí, 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 sí. Totalmente, sí. Gakpo tuvo en ese tramo de temporada tuvo una versión que creo que nadie esperaba de Gakpo, porque Gakpo venía siendo un jugador muy regular, jugando en distintas posiciones, nunca se halló con Klopp. Y con Slaughter, ese primer tramo de temporada, esos primeros 6 meses, Gakpo tiene unos números y un rendimiento bastante superlativo respecto a lo que venía dando con Klopp. Bueno, hace el gol en esta seguidilla, le hace gol al City, entrando esa. Tenía mucho también eso de cerrarse por afuera, de ganarle lo que era la espalda. Entrar en esa posición entre el 4 y el 2 Sí, en los cajones entre el lateral y el central. aprovechar ese pase que tiene Salah de 3 dedos. Totalmente. Sí, eso es otra cosa que yo creo que es característica del Liverpool de Slot, es tirar los centros cruzados de Gakpo hacia el otro palo, onda, de Gakpo hacia la dirección de Salah, que ese espacio suele atacarlo siempre Szoboszlai, y viceversa, de Salah hacia Gakpo, de derecha a izquierda y izquierda a derecha, de Gakpo hacia Salah y de Salah hacia Gakpo. Eso es algo que es muy característico del Liverpool de Slot, ataca mucho así y por suerte le rindió frutos. Yo creo que es algo que, por lo menos el entrenador demostró que estaba muy bien trabajado y en esa seguilla se quedó cada vez más en evidencia la mano del entrenador. Después, el otro gran partido de esa seguilla es quizás Real Madrid, en Anfield. Real Madrid. Bueno, por ahí son varios equipos que a la larga no terminan teniendo buena temporada, pero jugar contra el Madrid en Anfield, un Madrid que venía de salir campeón de Todo. Champions, Ganó venía con todo el Madrid, Mbappé, sí. Sí, sí, así es. y bueno, es un partido que no juega Alexander Arnold, o sea, Bradley tenía que marcar a Mbappé, Sin y, Allison también estabas, recordemos de esa primera seguilla, Alisson, Allison se lesiona. Sí, y, y Liverpool juega, sobre todo el primer tiempo fue bueno, pero yo me acuerdo el segundo tiempo que se lo pasa por arriba. Después tiene eso que siempre tiene el Madrid, que termina consiguiendo un penal que por suerte Kelleher lo ataja y después lo liquida, con Salah errando un penal también. sí, sí, sí. Pero ahí fueron los primeros partidos que se notaba que el Liverpool estaba para cosas Para serias, seguir peleando, exactamente. eh, para seguir peleando. Yo creo que había mucha discusión sobre cuál era el mejor equipo del mundo. Y, y yo siempre lo que hablamos nosotros es que nosotros creemos que la gente no opina por opinar y no ve mucho fútbol. Y más que nada lo encontrás por ahí en opiniones de qué opina la gente sobre Robertson o sobre jugadores así. Sí, 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 Pero sí, sí. Eso es algo que tenemos lo de que Liverpool, abordarlo quizás en otro próximo eh, episodio sobre las opiniones. lo de Liverpool está haciendo muy bueno. Al Madrid lo borró en la cancha, salvo la jugada del Totalmente. penal, lo borró. Bueno, después viene City también, Tío, que como repito, un equipo que tenía una temporada mala, pero en ese momento jugar contra el City de Guardiola, como entrenador nuevo, sí, era una significa, prueba. es difícil. Recordando ese partido, el Liverpool lo pasó por encima. El primer tiempo era para terminar 3-0. Fue un, Un resultado muy mentiroso ese partido, muy totalmente, mentiroso. fue un partido increíble del equipo, donde ya en esa seguilla el equipo claramente
se perfilaba para cosas grandes. Recordé, yo ya en esa, quizás en diciembre, llegando a diciembre, que ya es después de City viene Newcastle, que es otro partido que para mí fue muy bisagra, que es un partido donde casi lo ganás y se te escapa sobre el final, con un error de Kelleher, lamentablemente error de Kelleher, termina costando una casi victoria en St. James Park, pero una performance de Salah sería increíble. Creo Sí, ahí que el equipo ya en empezó a esa... ver ¿Decime cómo? lo que yo creo que empieza a ser un equipo también fuerte mentalmente, el Liverpool, Totalmente. hasta, bueno, después una derrota como lo del PSG te derrumba todo, pero el Liverpool en ese partido le meten el 2-1 si no me equivoco mal, a los 60 Sí. del partido, y saca del medio el Liverpool, sale con una actitud de salir a ganarlo, y mete dos goles que bueno, terminan 3-3 por un error de Kelleher. Sí, el gol de Salah como en el 82, 83, fue una cosa así. Un error muy ingenuo, pero, pero bueno, ahí es lo que te digo, Liverpool empata ese partido, que va a decir un partido que te puede tirar abajo, y no, sigue la seguidilla como si no hubiese pasado nada. Sí. Después del partido con Newcastle se suspende con Everton y jugamos, no recuerdo contra quién juega de Fulham. local. Fulham 2-2 en Bueno, ahí Anfield. Fulham, todos los partidos que Yo nuestro amigo personalmente Robert. no me lo acuerdo ahora. No sé si quién metió el gol. Si por ahí se me decís quién metió los goles, pero no me acuerdo. Es el partido que arranca con Robertson controlando mal y Ah, sí, siendo expulsado. se hace expulsar como minuto 3. Una cosa así. Que hace expulsar apenas arranca. Sí, no, ese día. Dios mío. No, pero ahí Mamita. es lo que sigue la continuidad de esto, decirte que el Liverpool está fuerte porque arranca perdiendo 1-0, lo empata, y si cuando un equipo lo empata con uno menos, si se lo vuelve y le vuelven a meter el 2-1, así se cae, y Liverpool vuelve a empatar el partido con un jugador menos. Sí, 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 sí. eh, que ahí, bueno, también la seguidilla Liverpool viene acompañada con un declive o no sé si un declive, pero los equipos que venían atrás no empiezan a sumar. Ese día me acuerdo que Arsenal también empata, entonces no solamente se veía que Liverpool estaba teniendo cosas buenas, sino que los demás parecían que no le iban a competir, que era algo que hablamos a medida de enero, por ahí, de Sí. que vos sos una persona muy negativa. Yo Yo me soy acuerdo muy que yo te decía negativo con que todo. Respecto al fútbol, soy una persona que vive el fútbol de manera negativa. Siempre espero lo peor en todo lo que pueda llegar a pasar. De manera que si algo bueno pasa, me emociono. te sorprende. Sí, exactamente. Y yo te decía que para mí Liverpool iba a ser campeón, no porque era un grandísimo equipo, aunque estaba jugando bien, sino porque no le competía a nadie en Premier. Y bueno, ¿qué es lo que termina pasando? Liverpool, por ahí, para mí, bueno, podemos marcar un antes y después del partido del PSG que rompe todo, pero Liverpool termina siendo campeón, creo que no por ser un muy, muy, muy buen equipo, salvo la seguidilla esa, sino por ser simplemente regular. Sí, yo igual quiero que nos paremos acá un poquito y analicemos, para mí que es algo muy importante, el, digamos, la llegada del equipo a enero. No sé si me explico. Que para mí es algo muy importante donde va a mitad de temporada, los primeros 6 meses, donde yo creo que quizás ya queda un poco lejos, pero creo que era, no sé si un consenso general, pero era, si no era el mejor, era el segundo mejor equipo de toda Europa. Se había Sí, un llegado. equipo que estaba muy sólido Nosotros discutíamos con el Barcelona, Exactamente, sí. eh, de que el Liverpool tenía, bueno, esto que era un equipo goleador, era bueno, y el Barcelona tenía esto que tuvo hasta el fin de temporada de ser un equipo que le podía Muy meter un gol en endeble. cualquier momento. Sí, sí, Em, si querés podemos hacer un parate de cuáles eran las expectativas ahí a mitad de temporada. sí. Que Vamos a hacer eso, sí, me parece correcto. Hacemos un parate ya habiendo llegado a diciembre, enero, mitad de temporada, ya habiendo pasado la fase de grupo de Champions, si querés, nos podemos parar antes de hacer eso en que el Liverpool quedó primero. Primero en fase de grupo de Champions. el Liverpool termina la temporada o sea, la mitad de temporada muy Termina el año, sí. encaminado en todo. Termina primero en Premier. No recuerdo por cuántos puntos, pero creo que Creo que eran eran 5 o seis. 6. Seis creo que eran, 6 sí. Yo puntos. también tengo ese recuerdo, no estoy seguro.
A ver si te lo puedo Termina confirmar. primero en el grupo de Champions, regalando el último partido porque... No, mentira, el último partido de Champions ya se juega en febrero o en enero. Sí, 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 sí. Porque este año la Champions termina fase de grupos Se después juega de 29 enero. de enero el último partido contra PSV, pero convengamos que PSV, el equipo Que, jugó con suplente, ya el equipo eh, estaba caminado. Además hay un margen bastante grande y entre él y Barcelona. estaba, si no recuerdo mal, en Carabao venía encaminado. No Sí, sé si sí. ya estaba en semis. Sí, sí, creo que ya estábamos en semi, sí. Entonces, Casi seguro. yo creo que a diferencia de mitad de temporada, que no había expectativas, o las expectativas eran pocas, las expectativas empezaron a ser muchísimas. Sí. Eh, Ya, porque, claro, respecto a cómo venimos hablando en lo que va el episodio, claro, veníamos unas expectativas quizás, en mi caso, bajas, en tu caso, bastante más cauto, y sí, terminás el año, terminás el 2024, quizás, no te muy digo arriba. con posibilidad de competir todo, pero estás ahí, el equipo está muy sólido. Si querés, más o menos dar tus sensaciones de cómo llegaste al análisis de mitad de año. Pues yo tengo mi versión también. Esto ya lo hablamos. A ver, sí, lo que hablamos siempre, yo creo que Liverpool tenía que, era el momento de reforzarse y hasta el día de hoy creo que si Liverpool se hubiese reforzado, quizás, no sé si hubiese llegado a la final de la Champions, pero hubiese llegado más lejos, porque el PSG en el momento que juega Liverpool todavía no era el PSG que está ahora en la final de Champions. Sí, recordando que es un Eh, PSG que entra por la ventana a la parte. que entra un equipo que se estaba armando todavía. Sí, 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 sí. En eso también Liverpool tiene mucha mala suerte de que terminar puntero y que le toque el PSG. Es algo que yo pienso, Pero genuinamente. eh, lo habíamos charlado, yo creo que el Liverpool se tenía que reforzar en dos posiciones principales, que eran el 3 que se veía muy flojo Robertson. Tsimikas es Eh, suplente de toda su carrera, así que tampoco puedes confiar en. Tsimikas, o sea, por más que vos decís, bueno, que juegue él, no es un tipo que pueda ser el 3 titular de Liverpool para mí. Totalmente. Y Totalmente. yo sentía que el Liverpool tenía que reforzarse en la posición de 9. En ese momento llega con Luis Díaz y Gakpo en un muy buen nivel. Entonces, no sé si había que traer a alguien que sea un titular, pero nosotros creo que si hay algo que nos unió además del amor por el Liverpool fue por el odio por Darwin Núñez. Totalmente. Eh, Sí, sí, sí. entonces, había que reforzarse ahí, no sé cómo, aunque sea, no sé, un 9 que vos veas que entraba y el equipo le podía aportar algo, le podía sumar. Había llegado en ese momento también la oferta de Arabia por Darwin Sí, a mitad de y temporada, 70 yo millones. había ilusionado de que agarren esos 70 millones y busquen algo, pero, pero bueno, escucha, Slot termina haciendo lo mismo que hizo a principio de temporada, que tenía eso y al fin y al cabo en el momento no parecía una locura no buscar refuerzos porque Liverpool había hecho una media temporada muy buena. Entonces, las Yo además. expectativas que yo tenía Sí, sí, decime, decime. era que el Liverpool estaba muy bien, que había que reforzar, pero no me parecía muy malo si Liverpool no se reforzaba. Yo adhiero a todo lo que decís, es algo que hablamos durante la temporada. Durante ese periodo lo hablamos mucho. Yo adhiero a que había que traer un volante suplente, un volante central suplente. Que es algo que yo siempre, vos sabés, yo soy un gran defensor desde el día uno de Ryan Gravenberch. Es uno de mis jugadores, para mí, eso ya cuando cerremos lo que fue el transcurso de la temporada, vamos a hablar de jugadores puntuales, pero yo en esa época ya me alarmaba la cantidad de minutos que jugaba Ryan. Yo recuerdo que a mitad de temporada, esto lo hablé con Benito SDR, eh, Gravenberch a mitad de temporada, o quizás no sé si mitad de temporada un poquito más, había jugado la misma cantidad de minutos que Julián Álvarez la temporada que jugó hasta los Juegos Olímpicos. Es un dato que te liquida, no podés tener un jugador. No, poder hacerlo lo hizo, porque digamos, Ryan lo hizo, pero claramente afectó su rendimiento, que es algo que vamos ahora cuando sigamos lo que fue post, digamos, el arranque del 2025, ya post 2024, afectó mucho su rendimiento, la fatiga lo afectó, porque era
un jugador increíble y terminó siendo en momentos importantes de la temporada donde la fatiga le pasó factura y terminó rindiendo por debajo de lo que debería haber rendido. Y yo creo que eso es problema de no haberse reforzado cuando tocaba. Si bien sonó Subimendi, no vino. Yo creo que es un gran error que no haya venido un suplente para darle descanso a Ryan. Sí, sobre todo porque en el banco, si querés reemplazarlo, tenés a Endo, que nosotros creo que chocamos con la opinión de La los opinión general. amigos de Twitter, de que Endo es. No solamente que Endo jamás puede hacer lo que hace Gravenberch, de cumplir la función que cumple, sino que además, si vos decís, bueno, meto un 5 más defensivo de contención, en eso también es malo. No es un jugador de que vos decís, bueno, entra a cumplir otra función y lo hace bien, sino que él también es flojo. Sí, es un jugador que nosotros, otra batalla que hemos presentado muchas veces por Twitter es esa, nuestro... No sé si odio, porque odio es una palabra fuerte, quizás solo aplicable al 9 del Liverpool, Sí, pero tenemos un disgusto con Endo en general, quizás más bien con la opinión general que se tiene de Endo. Es un jugador muy tomado a meme y para mí es importante tener un 5 suplente capaz. Más allá de que es verdad que en la mitad de temporada en el Liverpool existía este meme de entró Endo, ganamos el partido. claro, o sea, necesitas cerrar el partido y mirás el banco y está Endo y no, para mí es esta idea de querer instalar no sé, el cupo asiático No, sí, de que esa haya un es jugador. otra cosa que tenemos que dejarlo para otro momento porque Endo se va a quedar, así que en la Sí. temporada que viene el programa va a haber un especial Endo y fútbol asiático y todo lo que... El cupo asiático, como le decimos nosotros, otra de nuestras teorías, tenemos varias, de hay que explayarse, hay tiempo, hay tiempo. Eh, A lo largo de los hay- programas lo vamos a ir explayando. Pero sí, es esto que Gravenberch, el no tener un suplente de nivel que le dé descanso real, sí. incluso había llegado a jugar partidos de central, de dupla central con Virgil. Es algo que vos Sí, decís, no hay puede ser. un cambio que, bueno, Slot creo que lo empieza a hacer más seguido después de post PSG, pero pasaba seguido esto de que, me acuerdo de un partido en cancha del Forest, que, que Liverpool termina empatando, que hace una línea de tres Sí, con Gravenberch, sí, 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 sí. y no salía nunca, no salía ni con el equipo ganando, ni con el equipo empatando, ni con el equipo perdiendo, no salía nunca, en ningún momento. Totalmente. No sé si querés pasar, si te quedó algo de análisis de mitad de temporada. Ah, yo quería dar mi versión de esto de la mitad de temporada y si querés, si no te falta nada a vos. Yo, yo hablaba mucho de esto porque yo era un fiel defensor de Liverpool llegando a enero-diciembre, que era el mejor equipo del mundo. Y uno de los grandes, de mis grandes banderas era que no tenía plantel para jugar la triple competencia. Yo siempre dije eso. No sé, no recuerdo si vos pensabas lo mismo, creo que sí. Que siempre hablábamos de que vamos a Y en competir, realidad algo vamos a iba, ganar, pero no te va a dar para la Champions. Yo siempre decía lo mismo. Al Liverpool no le va a dar para la Champions porque no tiene la cantidad de jugadores necesaria para un plantel lo suficientemente largo para afrontar tantas competiciones. Y ya llegaste, porque como dijiste, llegamos semifinales de Carabao Cup, te quedaba ese torneo. Tenías FA Cup entre medio, tenías la Liga, que tenías que ganarla porque ya estabas puntero hace un montón de fechas, y te quedaba la Champions entre medio, que la Champions es un objetivo que a los jugadores, olvídate, vos quieres jugar. se Y es inició con algo expectativas de que, ganar todo. claro. Con Sí, sí, yo, no, yo expectativas siempre de- dije, este Liverpool es un equipo muy sólido, muy bueno, pero no con las herramientas para ganarlo todo. Yo siempre vi eso. Y al final terminó pasando, lamentablemente. A ver si querés podemos ir al partido bisagra de la Sí, 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 segunda sí. parte de la temporada, que es PSG. Yo creo Si que querés puedes previo a arrancar eso el con equipo las se mantuvo. expectativas. No recuerdo así grandes partidos donde el equipo... No, fue una seguidilla, no, un seguimiento de lo que había sido el nivel de la seguidilla. Un Liverpool que jugaba realmente bien. Quizás... no, yo creo que el empate contra el Manchester United del 2-2 lo podemos dejar para más adelante. Si querés, cuando Sí, cerremos la conversación de los jugadores, cuando vamos a ir uno por uno. Yo creo que es un partido donde se marcó mucho a Trent por errores. Pero si querés, vamos al PSG. Si querés, hablamos de la ida, ¿no? La ida en Parc des Princes, en el Parque de los Príncipes. podés arrancar, yo me acuerdo varios meets antes de las expectativas de lo que era el partido. Yo, Me acuerdo yo era que un tipo que cuando no estaba. fervientemente creía que el PSG no era rival para Liverpool. Yo estaba convencido
el PSG era un equipo verde que no le iba a dar para ganar al Liverpool. Yo estaba convencido, completamente convencido. Realmente Bueno, yo- ahí chocábamos porque yo había visto el PSG un par de partidos y me acuerdo que yo realmente también creía que al PSG no le iba a dar para ganar al Liverpool, sobre todo porque se definía en Anfield. eh, y está también eso nosotros no somos mucho de creer en esto de lo extra futbolístico, de que un equipo es pecho frío y eso, pero uno por ahí se le pasa por la cabeza decir el PSG, que es un equipo que ah, es quizás se está tranquilo de armando, quizás no derrota. viene tan enfilado, viene en una liga que no compite tanto. Claro, y vos veías que el partido se definía en Anfield y cómo venía el Liverpool. O sea, es imposible que el Liverpool quede No se te puede afuera, escapar, no se te puede escapar, es realmente así. pero de igual manera yo era muy cauto en esto de que lo mejor que tenía el PSG eran sus extremos y, y bueno, sabemos que Alexander Arnold, por más que creo que es mejor defensor que lo que la gente cree, Lamentablemente, debería ser explorado en otro capítulo, pero quizás nunca se explore, ¿no? pero mi miedo era el tema Robertson, siendo encarado por Dembélé. Por eso lo Y, hablamos un montón. Yo te decía, Dembélé a Robertson lo va a retirar. Lamentablemente lo retira. y, y bueno, las expectativas de él, yo era muy cauto de decir que las mejores virtudes del PSG eran lo que más le cuesta al Liverpool, pero no, o sea, estaba convencido por dentro de que el Liverpool iba a pasar. Y bueno, si querés podemos ir a lo que fue la ida. Y la ida fue un trámite para el Liverpool que realmente se sufrió demasiado. Un partido donde el Liverpool fue totalmente superado. Yo a esa superioridad del PSG yo se la achaco totalmente a la fatiga del Gravenberch, al error gran. Quizás el gran error del DT esta temporada es no haberle dado descanso, como veníamos hablando antes, de no haber traído un reemplazo para él. Y el equipo fue superado totalmente. La mitad de cancha de PSG es una mitad de cancha quizás de las mejores del mundo, quizás no te digo la mejor. Bueno, Y el duelo físico lo perdías, lo estabas perdiendo y realmente el partido fue un baile de PSG hacia el Liverpool, donde el equipo, si no fuese porque Alisson ese día estaba realmente inspirado, el equipo perdía la serie en un partido. En 90 minutos ya la serie se terminaba. sí. El primer tiempo fue un milagro que haya terminado 0-0. No Totalmente. recuerdo atajadas de Alisson, pero también malas definiciones de los delanteros. Incluso hay un gol de Kvaratskhelia que termina siendo anulado por 1 milímetro. No sé si te Sí, acordás sí, 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 me que está acuerdo. saliendo con AT. Pero creo que el error de Klopp fue plantear la Klopp. ida de Klopp, de Slot, no lo puedo olvidar, de Slot, Ya. eh, de ir a jugar al PSG como si fuera, no sé si decir un equipo de Premier, pero los primeros minutos yo veía que Liverpool intentaba hacer las mismas transiciones que hacían partido de Premier, con esto de ir al frente con todos los jugadores y había jugadas que Gravenberch quedaba en eso de que hace siempre ir a presionar muy alto, que el PSG tiene muy trabajado eso de salir en transiciones, entonces eran choques de estilos que eran iguales, pero cuando vos quedas mal parado el PSG te comía. Sí. Entonces recuerdo jugadas específicas que Gravenberch termina muy adelante y siendo superado por Neves, por Vitinha. Sí, sí, rompían líneas, saltaban el 5 y te quedabas muy descubierto. Es algo que pasa además, es otra cosa que, como decía, un choque de estilos donde jugadores fundamentales de ellos superaban a los tuyos. El mediocampo pasó, el 3 de ellos lo comió a Salah, no lo metió una vez Salah en la ida a Méndez. A Pacho jugó un partido increíble. Digamos, nuestros laterales sufrieron mucho contra sus extremos. Es algo que donde vos, un choque de estilo, donde hay un espejo, digamos, de esquemas, donde salís perdiendo en las individualidades, es prácticamente cero chance de ganar un partido así. Sí, no solo eso, sino que yo creo que los primeros, hubo como por decir, 2 momentos del primer tiempo, que creo que Slot se da cuenta, o por ahí más los jugadores se dan cuenta que están siendo completamente superados y que no pueden jugar a eso. Entonces el Liverpool se tira a hacer un bloque bajo que claramente no No estaba estaba pensado. preparado para hacerlo, no estaba preparado para jugarlo.
Y se notó, aunque por ahí podemos decir que se acomodó un poco más porque no me acuerdo, creo que no termina sufriendo el primer tiempo, pero los primeros 25 minutos habían sido Baile. muchas situaciones de gol. Y el segundo tiempo, aunque el PSG juega mejor, Liverpool está mucho mejor acomodado, pero con un bloque bajo ya mucho más marcado. Sí, el bloque Eh, bajo del segundo tiempo a mí me gustó mucho. Yo recuerdo que ese bloque bajo yo lo defendí mucho. eh, Pero el equipo igual sufrió un montón. Yo creo que las transiciones que quería generar jugando bloque bajo no se pudieron hacer porque el equipo estaba. Varios jugadores estaban muy cansados y los extremos ese día no hicieron nada. Nada. Los delanteros ese día del Liverpool no hicieron nada. Partido que después, si queremos a la jugada puntual que te gana el partido, que te gana la ida. Bueno, el Salah que está en su época siempre que lo agarra post Sí. mitad de temporada con su Claro. Ramadán. Ya, eh, otro tema que, claro, hablamos Hablemos. mucho también, tema Salah, Ramadán. Dios mío, Y eso sí, ya Salah se quedó, ya Salah renovó, así que en otro capítulo se hablará. Se hablará de pero la época Ramadán, ¿no? Esas fechas donde Salah decide dejar de jugar la pelota, ¿no? Convengamos que va a hacerle un gol ni al Fulham de local. no es Eh, increíble. pero bueno, al menos yo me acuerdo que estábamos hablando del partido y cuando hace el cambio de Salah por Elliot, es un cambio que, no sé cómo decirlo, no es un cambio que vos lo hacés y decís con esto lo gano como algo, faltaban 2 minutos y es un cambio más que creo que lo hace porque Salah no se estaba moviendo Sí. y Nos bueno, mandó a tomar agua al vestuario, no sé qué lo habrá mandado a hacer porque, convengamos que. de un pelotazo largo termina veniendo en gol de la nada, algo totalmente inesperado. Recuerdo que creo que fue uno de los goles que más grité como hincha Totalmente. de Liverpool, Un golazo increíble, un demasiado. gol. La definición de Elliot es un escándalo. Es otra cosa que debemos hablar de Elliot, ¿no? Que quizás se va al final de temporada. Los pocos minutos que tuvo esta temporada, muy. Ya ahora cuando cerremos Y, todo, vamos a hacer el uno por uno. y bueno, Liverpool se vuelve de París con no sé si un triunfo inesperado en la previa. Obviamente, yo creo que podías pensar que podías ganar, pero por el desarrollo del partido, No merecido, eh, un triunfo no merecido fue. Te encontraste con el a mí triunfo, no te lo mereciste. Te lo me encontraste da totalmente, sí. 0-0 o incluso el 0-1 a los 25 del primer tiempo y lo firmaba. Y Liverpool Totalmente. termina volviendo con una victoria inesperada. Y esa semana fue Está. encima en el medio tocaba Southampton de local, o sea, un partido Sí. que ahí recuerdo que habíamos Ahí discutido discutimos mucho. de la Sí. rotación, La rotación, sí, sí, me acuerdo. que yo me acuerdo que dije que Liverpool tenía que jugar con el 11 suplente. Sí, con todo suplente. Vos dijiste todo suplente, yo decía, no, para mí, dos o tres nomás. Una cuestión de que yo realmente soy un tipo muy cagón, como ya venimos hablando desde el inicio del programa, que realmente yo no quería que se me escape la Premier. Como yo ya expliqué, yo genuinamente creía que no lo iba a dar para todo el Liverpool. Entonces yo decía, aseguremos lo que tenemos más cerca. Que para mí era la liga. Entonces yo decía, juguemos con todo y después vemos. Y Pero en ese vos. momento Sí, la sí, Premier todavía no estaba cerrada para nada. totalmente. Incluso Liverpool se va perdiendo al entretiempo Que nos con puteamos ese Southampton. día, nos puteamos de mano, ¿te acordás? Yo te Eh, reputeé. Encima el golcito que nos meten ese día, qué amargura, boludo. Encima el primer tiempo de Liverpool es muy flojo. Jugaron todo Y muy mal, termina boludo. Yo me acuerdo que te puteaba. Mirá cómo estamos jugando, vos querés jugar con suplente, te decía. Me acuerdo, sí, me acuerdo de esas fechas. Qué desgracia, y boludo. en el entretiempo termina entrando McAllister, Elliot, y no recuerdo si entró Gravenberch también. O Creo que. Gravenberch creo que Ah, había arrancado titular. sí, había arrancado titular, sí, sí, sí. Y, y bueno, Liverpool termina dándolo vuelta con Salah que jugó los 90 también. Sí. Y, y bueno, en el momento uno dice, bueno, se sumó a 3. Y hoy viéndolo con la temporada terminada, siendo un partido que podías haber rotado, pero en el momento vos no podés saber que vas a terminar la temporada saliendo campeón 5 fechas antes. Nunca podés Sí. saberlo. Y creo que lo que hizo Slot estuvo bien, de rotar pocos jugadores. Para eh, mí, sí, es lo que hablamos. Yo, para mí, puntualmente en ese partido, no rotar está bien. El tema es que venía no rotando mucho. Ese es el problema. Que ya es una cuestión que venía arrastrando de antes. Que yo creo que es uno de los grandes. Quizás el único gran problema del DT es que no sabe rotar. Es algo que y yo. el tema por ahí no solamente es que no sabe rotar,
sino que no tuvo material para hacerlo. Porque si somos justos con Slot, miraba al banco y tenía para que entre. Quizás es jugadores que te pueden dar por momentos como Elliot y Jones, Sí, por momentos. Y después tenés a Núñez, tenés a Chiesa, tenés a Endo, no tenés certezas sí, sí, que sí, vos total. decís, bueno, a ver, este jugador roto, sobre todo más que nada por la posición de Gravenberch y la de Salah. No hay Total. nadie que vos digas entra por ahí. Y no te digo que haga un partido como podría ser Salah, sino que haga un partido correcto. Sí, que digamos que no haya tanto downgrade entre uno y el otro. Exactamente. Y bueno, después la vuelta, la La vuelta catástrofe. donde para mí ya estaba ganado. Unas sensaciones donde yo decía, para mí se terminó. Ya está. Sacaste un empate de visitante, un empate inventado de otro partido, y vas a definir de local. No hay forma de que se te escape. Y lamentablemente se escapó. Sobre todo, como, no sé si recordás la primera jugada del partido, Salah, Ramadán Salah. Nuno Méndez sacando una pelota sin querer, porque se da vuelta y Salah define el cuerpo de él y se va por arriba del travesaño. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que vi esa jugada y dije, hoy Liverpool golea. Pensé que Liverpool lo pasaba por arriba al Sí, PSG sí. y, y bueno, encima lo que fue, yo creo que el PSG, uno de los partidos más, no sé si flojos que ha tenido la temporada, fue ese el partido. Porque para mí no lo supera el Liverpool, pero al Liverpool no le dio para ganarle. El gol de PSG termina siendo un gol como el que hace el Liverpool en la ida. Sí, Un sí, un gol gol. Sí, un gol de otro partido. otro Sí, no es un partido. gol de insistencia, de merecimiento. Es un gol de. Sí, totalmente. Un gol de rebote, así que queda. Y bueno, yo encima recuerdo con bastante desilusión porque el segundo tiempo de Liverpool no es malo. Tuvo chance de gol, bueno, hace un gol que está adelantado, pero fue superior. eh, pero aún así tenía eso de transiciones del PSG que te complicaban. Mucho saque rápido de Naruma para Dembélé, la espalda de Robertson. Sí, eso pasó un Y, montón, sí. y bueno, después la prórroga termina siendo. Más de lo mismo. eh, Sí, igual ese día realmente Salah jugó muy mal. Ese día el equipo realmente lo necesitó demasiado Salah en un partido que no sale, que no apareció, lamentablemente. y Pero después, bueno, penales que yo en el momento que vi que el 9 agarra la yo pelota, era Mariano Clos. Recordemos que Clos cuando era agarra la cancelado. pelota a Darwin dice, uy, no, Darwin, dice. Y yo era Mariano Clos en esos momentos. Y, y bueno, ahí, o sea, es una desilusión completa porque en ese momento yo veía al Liverpool. Hoy a final de temporada, viendo cómo terminó, obviamente no lo pensás, pero en ese momento, para mí Liverpool tenía el camino allanado hacia la final. Porque Sí, sí, hubiese es algo que jugado hablábamos mucho, sí. El cuadro que le había tocado, el único difícil que tenías era el PSG. PSG, después hubiese jugado contra Vila, Y la, que es un equipo de Premier. sí, sí, Por sí. más que, o sea, no digo que Vila sea un partido fácil, pero es Un Premier. conocido, digamos. Sí. Después hubiese jugado con Arsenal en semifinales. Y Y no me parecía un cuadro para nada difícil. No porque no me parecen equipos buenos, sino porque el Liverpool está en un nivel que yo veía lo que le tocaba y sentía que el Liverpool podía terminar la Totalmente. temporada jugando la final. Y en ese momento fue una desilusión eh, pero muy grande, muy grande. Sí, sí, sí. Y yo quería adicionarte algo esto antes cerremos parte Champions porque ya está la participación en esta temporada. Para mí no te... yo esto lo hablamos, pero para mí el Liverpool fue perjudicado por el nuevo formato. El haber salido primero no te sirvió de nada. El sorteo te tiró al PSG. Yo sostuve eso durante mucho tiempo. Realmente yo lo pienso eso. Que lamentablemente el formato te jugó una mala pasada. Yo creo que en otro formato quizás llegaba más lejos. Sí, el tema es que se termina metiendo ahí PSG como uno de los segundos clasificados. No me acuerdo contra quién juega la fase anterior, el PSG. La verdad que no me acuerdo, ¿no? Un Eh, equipito. Sí, pero no me Sí, acuerdo. un equipito que le gana fácil. eh, pero uno, o sea, cuando uno clasifica como mejor puntero, espera que los octavos sean un trámite y termina tocándote el PSG que Sí, y además a priori. era
Digamos, la diferencia. Te pudo haber tocado el cuadro Barcelona por sorteo. Y lamentablemente no te tocó. Recordar el cuadro Barcelona mucho más fácil. Sí, además, bueno, Liverpool no lo sufrió porque jugó de local, pero este formato tiene esto de que las localidades se sortean Sí, después de octavos y es algo que eso para mí, esta temporada Liverpool no lo afectó, pero es un pelón. sí, es realmente algo muy, muy. Claro, ahora no Terminar te afecta, pero puntero, te puede perjudicar tranquilamente. Una serie importante. o sea, terminar puntero básicamente no te sirve No de te nada. garantiza de nada. Sí, es esta discusión ya la tuvimos también en su momento. Que realmente tuviste mala suerte. En cierta parte, lamentablemente es así. La suerte afectó a este equipo y te cruzaste con un equipo muy serio que está en la final de la Champions hoy por hoy y en la primera fase eliminatoria. Cuando te pudiste Por lo haber menos, cruzado con el Benfica como hizo Barcelona, que fue Benfica y Borussia Dortmund, ¿no? Los cruces del Barcelona. Tranquilamente llegabas a una semifinal, te plantabas. Pero tuviste mala suerte. Más allá de que el PSG es un grandísimo equipo y lo digo porque es así. pero en el momento que juega contra Liverpool no es del equipo que era hoy. Totalmente. Este era un equipo que se estaba haciendo, estaba llegando a ser lo que soy por hoy. Y creo que el despegue del PSG es ese partido y al Liverpool pasa lo contrario. O sea, para mí lo hemos hablado siempre que la confianza eh, es muy importante en un plantel y al Liverpool creo que se decae. Bueno, 3 días después pierde la final de la Carabao. Totalmente. Entonces se desploma. Lo que a priori era o sea, una seguidilla de lo que venía siendo eh, el año, lo que decía diciembre, eh, que vos decís, bueno, te metés a octavos, salís campeón y encarás la temporada con toda la confianza, termina siendo Sí, ahí te un terminás desastre. cayendo, digamos. La segunda gran seguilla que tenía que afrontar el equipo salió todo mal. Porque te fue todo muy mal. Onda, te quedaste afuera, perdiste la final. Y es una seguilla que mermó en la En- confianza. El equipo ahí bajó. Fue Creo que el. en el partido con el Newcastle es el que más se nota Sí, el poco totalmente. plantel que Ese tiene. partido fue realmente un esperpento. El equipo jugó muy mal, fuiste superado, pero Muy mal. ampliamente. Mucho gol de mierda. Termina entrando, me mete un gol Chiesa, el equipo termina totalmente desarmado, pero ahí creo que se nota lo que habíamos hablado antes, que el Liverpool tiene un plantel muy corto y que para dar vuelta a un partido importante mirás al banco y no hay nadie que vos digas este entra Sí. y Un cambia equipo la que ecuación. compite, que quiere competir todos los frentes, no puede tener un plantel tan corto. Es lo que hablamos durante toda la temporada, incluso en la previa lo dijimos. Sí. Y terminó pasando que el equipo sufrió demasiado. Después, llegados a esa seguilla de derrotas donde perdés la FA, la Carabao Cup, te quedaste Creo afuera que con el antes, Plymouth. eso iba a decir, eso es antes de PSG, Sí, ¿no? antes de PSG Plymouth. Sí. Cada vez una derrota que en el momento No te afecta. no te afecta, la dejas de lado porque estás muy bien en Premier y ese fue un partido que Liverpool jugó con Ese mucho. equipo es el peor partido que vi de la temporada. Un equipo horrible. Chiesa ese día jugó realmente amateur. Partido de futbolistas amateur. Horripilante partido de fútbol ese. Lo Horrible. único que recuerdo es una tajada al arquero Sí, en la última sí, jugada que se agregaron como 12 minutos, sí, sí, sí. pero es una derrota que no te Ah, en los afecta papeles porque no afecta. incluso llegás a pensar de que si estás en una doble competencia para ir a la FA Cup dejarla de lado es mejor. Y, y bueno, eso después cuando termina pasado partidos como el PSG, el balance de la temporada, ves el partido de FA Cup y decís, acá fallamos. Totalmente. Pero Pero. Claro, después de eso, no sé qué otro. Ya la seguidilla es competir Premier. Y el equipo compitió. Salió campeón 5 fechas antes, muy tranquilo. Después no sé si qué otro partido puntual querés. Yo creo que hasta ahí la temporada se resume bastante bien. sí, porque después siento que el Liverpool encuentra, no sé si cierta regularidad, ya no desde el juego, porque el Liverpool baja mucho el nivel de lo que venía haciendo. Totalmente, sí. eh, y además la derrota con el PSG de lo anímico te destruye, porque no solamente es quedar fuera de Champions, sino que quedar fuera en octavos y tenés, bueno, a Liverpool le quedaba desde esa derrota en adelante solamente Premier, no le quedaba Totalmente. nada más que Premier. Entonces tenías esa motivación de,
decir, bueno, estoy puntero, ya ahí Liverpool creo que estaba por más puntos, Sí, 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 sí. pero a la vez era esto de que habíamos hablado de que tenías mucha expectativa y de, no sé si salir campeón, pero de competir Champions, de terminar la temporada con al menos 2 títulos, porque estabas en una final, y bueno, te queda solamente la Premier, por así decirlo. Sí, Que, que obviamente yendo al balance del año, que Slot haya ganado la Premier sí, es algo que. es un año grandísimo. Siempre ganar la Premier es un año grandísimo. Sí, Pero bueno, eso se ahora termina. cuando hagamos el completemos, o si querés ya pasamos a lo que serían los puntajes, o todo lo que viene siendo redondeando la temporada. Vamos uno por uno. Sí, yo acá estoy viendo las jornadas y el único gran partido que quizás si querés nos podemos parar es Manchester City en Etihad. Si querés hablar de algo de ese Sí, partido. Y después son todos partidos que se sacaron adelante bastante fácil, tema Premier. no, el partido ese creo que, bueno, habíamos hablado, aunque ahí ya había dejado, creo, de lado un poco el pesimismo de que el Liverpool gana la Premier, por así decirlo, en ese partido. Eh, un partido, no sé si pues, fue similar a lo que fue el primer tiempo del PSG, Sí, es verdad. Sí, Doku ese sufriendo, día rompió mucho las bolas, pero realmente no hizo mucho más que. sufriendo demasiado, pero bueno, creo que el golpe del partido lo da Liverpool a los 10 minutos con el gol de Salah y un City que fue una temporada muy floja y un equipo también de lo anímico muy decaído, que ya estaba fuera de Sí, Champions ya era un equipo también. muy golpeado ese. Que creo que esto de también de, viste, cuando vos estás flojo de lo anímico, que no cerrar dos goles, hacer un gol que te anulen, te tira abajo. Total. eh, Él tiene esos ataques seguidos de City y después Liverpool hace 2-0 y el partido se termina ahí. El segundo tiempo, me acuerdo que fue muy Sí, aburrido muy, de muy los flojo. lados, muy cerrado. Que Liverpool hace el tercero que después lo anulan, pero flojo. Y, y creo que la temporada, si podemos dar un cierre de lo que fueron los partidos de Liverpool hasta acá, fue eso. Una regularidad más creo que de resultados que de juego. De salir también campeón porque no hubo competencia. Bueno, el Liverpool termina siendo campeón con 84 puntos, si no me equivoco. Sí, así es, creo que Y sí. el Premier que ha salido segundo con muchísimos más. Sí, sí, Pero bueno, es el fútbol, ¿no? Lo que hablamos, el club llegó, hizo temporadas históricas en récord de puntos y realmente no la alcanzó. Pero esta temporada, más allá de que igual sobre el final te pinchás porque ya está ganada la liga, el equipo supo salir campeón. Yo siempre, es algo que también sostuve mucho, ya haciendo el balance general, ya saltando todo lo que vienen siendo los partidos puntuales, yo siempre sostuve que para mí el equipo compitió, no es que no tuvo competencia. Yo siempre digo que me parece injusto analizar un campeón por los competidores. Si saliste campeón es porque fuiste el mejor y para mí este equipo fue indiscutiblemente el mejor. No, no creo que haya un equipo que haya sido mejor que este Liverpool y no haya salido campeón por detalles. Yo creo que fue ampliamente el mejor equipo de la liga, sin dudas. sí. Ya Eso desde. es lo que habíamos hablado. De que no siento que fue el mejor porque por decir que el Liverpool fue un campeón histórico y que fue un super equipo, pero claramente fue mejor que el resto. eh, y se mantuvo después de esa seguidilla que marcamos demasiado. Y además, no sé si coincidís que el Liverpool termina jugando la temporada de esta manera porque no tenía un perseguidor. Yo creo que si Liverpool hubiese tenido un perseguidor que le motive a ganar, por así Sí, es decirlo, lo que te digo. Si eh, sobre el final de la temporada, si el Liverpool hubiese sido obligado a seguir ganando, para mí hubiese ganado. Pero estos últimos 5 partidos, las últimas 5 fechas de la Premier, son realmente un equipo que ya no. Muy se nota alternativo. demasiado el partido con Arsenal. De esta parte que Liverpool Sí, va 2-0 y juega el segundo tiempo a mitad de máquina, que totalmente. se lo empata y no sale a ganar. Pero bueno, eso también creo que es totalmente que deriva de que no le compitió a nadie. Totalmente, Pero sí. eso también es mérito de Liverpool. Totalmente, sí. Es lo que yo siempre digo. Si llegaste hasta este punto y ganaste tan rápido la liga, porque antes hiciste la tarea antes que el resto, no es culpa tuya que el resto no se haya dignado a competirte. Si querés, ahora lo que podemos hacer es saltar a hacer el uno por uno. No sé si querés
en puntaje quizás del técnico. ¿Arrancamos, te parece, con el técnico? ¿O dejamos por el final al técnico? Me parece. No, para mí, técnico y temporada hay que dejarlo al final. Dale. Por hacerlo. Allison, Becker, goalkeeper. Para mí, Alisson es un. Bueno, sepas lo que es Alisson en la temporada, es grandísimo arquero. Eh, Le destacamos siempre la salida rápida, eso de en un segundo tapar todo el arco. Sí. Muy Achica rápido. seguro. Chica. Estuvo lesionado en esa famosa seguidilla que hablamos. Estuvo la gran parte lesionado. No recuerdo, sinceramente, sacando la ida con PSG, un partido que vos decís que Alisson te salvó. Eh, pero bueno, eso también porque el Liverpool tuvo una solidez defensiva a lo largo de la temporada que por ahí no se habló tanto. Eh, Ahora, ahora cuando pasemos los puntajes de los defensores vamos a puntualizar Creo ahí. que es un 7, pero no por así decir un puntaje malo, sino porque no se lo precisó tanto, creo yo. Sí, yo también Y voy con un 7. Parece un 7. Un sólido 7. Después Kelleher. Que vos sabés que yo en su momento dije barbaridad de Kelleher. Recordemos que yo soy un tipo es, que lo quiero mucho. Yo creo que fue gran parte artífice de la gran seguilla que tuvo el Liverpool en principio, finales de 2024. bueno, yo creo que no fue el top 3 del mundo, como te he leído decir, pero me apena que en esa seguilla haya estado el error con Newcastle porque que es un error muy marcado, pero yo creo que cumplió por demás de la media. Cuando tienes un arquero muy titular como Alisson y entra el suplente, vos lo único que esperás creo que es que haga algo correcto, no que te saque pelotas imposibles, y creo que Keller tenía haciendo Sí, sí, mucho más sí, de lo que se esperaba. totalmente. Eh, Sí. bueno, ataja el penal Mbappé, si quiere marcar un momento de O sea, digamos, el mejor bueno, momento de esa seguilla de él es ese, quizás. creo que por lo que se esperaba de él, venía siendo muy bueno. Sí, sí, sí. Yo realmente la temporada de Kelleher me sorprendió mucho. Pues, si queremos con la defensa, el tema es cómo armamos la defensa. Yo te diría que armemos primero los titulares y después vemos algún suplente que haya tenido minutos. ¿Qué Sí, para hacemos? mí el suplente que más eh, hay que marcar en el Sevilla fue Joe Gómez, pero lo dejamos para después, Sí. después la lesión de Konaté, No, sí, 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 pero sí. no, después. Si queremos O si con querés, Virgil, el capitán. Skipper. hablar de 66 primero o Dale, de vamos con Trent, vamos con Trent, dale. El cuadro te titular, dejo Trent. allá. Yo realmente soy un. Va, somos. ¿O no? Hemos sabido ser enamorados de Obviamente. Trent. Yo siempre lo Demasiado. defendí, siempre fue uno. Es mi jugador, ha sido mi jugador durante mucho tiempo y. Yo creo que esta temporada hizo una gran temporada hasta la lesión y partido puntual en el Manchester United en Anfield. Que fue un partido donde él jugó muy mal y realmente desde ese momento vino en declive constante donde nunca terminó de afianzarse nuevamente. Yo creo que el hecho de su salida, su ya planeada salida, lo afectó mentalmente y empezó a jugar de manera distinta. Yo creo que la lesión lo afectó porque venía jugando muy bien. Yo creo que en la serie pensé que jugó bien. Y cuando se lesionó, ya de ahí no volvió. Sí. Realmente se quedó ahí. Y más allá que a Yo creo mí. Sí, sí, sí. que el Alexander Arnold pues se puede buscar una similitud con Klopp de lo que hablamos hoy, de que se va a lograr mucho más, porque no hay reemplazante para Alexander Arnold del estilo que él es. No hay en el mercado un jugador ni en el mundo que te da lo que da él jugando de lateral derecho. Creo un jugador fundamental, el rol que cumple en el esquema de ser un lateral derecho que no es pasador, pero puede ser pasador y se te mete en el mediocampo y termina a veces jugada definiendo como mediocampista, esa posición que cumple él desde que debutó. Sí, Eh, y creo que Liverpool lo va a extrañar mucho. Se habla, bueno, esto de Frimpong, que lo podemos dejar para otro podcast, pero sí. no es nada parecido al estilo de Arnold. Y bueno, tenía eso de. Yo, si uno de los motivos por el cual seguía Liverpool estos años, creo que fue él.
Sí, yo creo que dejando sí. más fuera Sí, temporada. yo creo que mucha gente se va a sentir identificado con eso, porque realmente el hincha de Liverpool es alguien que defendía mucho a Trent cuando es un jugador que es muy apuntado por, por algo que nosotros hablamos, ya lo tocamos por encima, que es la gente cree que defiende peor de lo que defiende realmente. Y otra cosa que quería puntualizar con respecto también al cambio de esta temporada es que Trent defensivamente esta temporada estuvo muy bien. Yo creo que un partido, salvo dos, tres partidos puntuales, no sufrió para nada defensivamente. Siendo que era algo que por el esquema de Klopp antaño sí se sufría bastante más. Era un jugador que quedaba bastante lejos de la jugada todo el tiempo porque jugaba prácticamente de extremo. Y con Slot supo, digamos, Sí, seguir jugó creando muy. jugadas, seguir produciendo su fútbol desde una posición más defensiva y no quedando tan expuesto. Creo que también hubo un retoque de slot yo recuerdo con Klopp que Salah se cerraba mucho en jugadas y, con slot, al menos en la salida, Salah siempre estuvo muy abierto y Arnold muy pocas veces termina siendo el pasador y centrando de esa posición. Sí, es verdad. Recuerdo muchos centros de Arnold esta temporada fueron de la posición esa de, por así decir, al lado de Gravenberch. Claro. eh, Sí, sí, sí. y obviamente jugadas puntuales de que él pasa, pero termina siendo una especie de mediocampista. Bien marcado porque esa posición la solió cumplir antes, pero esta temporada creo que fue muy marcada y por eso no termina eh, haciendo ese espacio que había antes de él eh, a la espalda. Pero Sí, bueno, el resumen de la temporada creo que es difícil hacerlo objetivamente porque termina con él yéndose, sí, es. que la temporada no es mala, pero bueno, uno se queda con él yéndose libre al Real Madrid. Sí. Después, si querés, pasamos a Konaté. No, sí, Konaté. Bueno, Yo soy un gran Konaté, defensor de Konaté, vos lo sabés. Yo a Konaté no lo odio. Como yo soy un gran odiador de futbolistas, odio a gran cantidad de futbolistas, yo a Konaté no lo odio. de Konaté hemos hablado durante la temporada y habíamos dicho, creo que habíamos puesto de acuerdo en que era el mejor acompañante que había tenido Van Dijk. Totalmente, sí. Y, y- y a mí el cierre de la temporada de Konaté para mí es muy flojo. eh, Sí. Pero bueno, creo que, o sea, si vamos de la mano de lo que hablamos antes, va esto de la merma de rendimiento y de que el Liverpool Sí, fue de termina. más a menos. Sí, Y se contagió. pero. También hay que recordar, como dijiste, cuando se lesionó, él también le pasó lo mismo que a Trent. Él tuvo un primer semestre increíble, donde hubo mucha valla invictas, el equipo arrancó muy bien, y él se lesionó y después de ahí el equipo onda, no volvió a jugar al mismo nivel, post lesión con AT. Esta temporada, esa lesión, no recuerdo contra qué partido fue, no sé en qué partido fue, pero se lesionó. Recuerdo la jugada puntual, pero no me acuerdo. No, Lo con el que rival. no recuerdo es el rival. Lo que sí recuerdo que el otro día repasaba, puse a buscar tweets de la temporada y que el ingreso de Joe Gómez en el equipo no desentonó. Yo esperaba que él desentone. Joe Gómez creo que sigue la línea de los juveniles que han salido de Liverpool, que uno cuando debutan espera demasiado, como fue Elliot, como fue Jones, y como fue él, y después terminan quedándose en esa especie de que uno siempre espera más, y después hay partidos que ilusionan y te quedas ahí, pero yo creo que el nivel de Gómez había sido muy bueno, hasta que bueno, también se termina lesionando él. Y vamos con el capitán Virgil van Dijk. Yo creo que otra temporada impecable, un equipo que no se entiende desde jugar sin Van Dijk. Cuando había problemas de renovación, yo creo que estábamos de acuerdo, ¿no? Que era la prioridad máxima. Segovia. No, Total. termina siendo, como siempre, el jugador más regular de Liverpool. Creo que fue el único jugador que no tuvo eh, nivel malo. Porque o sea, no malo porque, por ejemplo, Gravenberch no tuvo nivel malo, pero sí tuvo una bajada Sí, de un bajón, nivel. sí, sí, un bajón de rendimiento, sí, te entiendo. Era Sí, lo mismo, pero Van Dijk siempre se mantiene en lo que juega él. y bueno, ya, yo creo que agregarle más palabras a Van Dijk es hablar de más. Yo creo que ya está más que claro que Van Dijk es el baluarte más grande del club, el capitán, y estamos de acuerdo todos. Lo vemos jugar semana a semana, así que no hay mucho más que agregar. Por otro lado, Robertson. Nuestro eterno debate, Andrew Fue Robertson. ídolo, nuestro jugador más querido. Sí, Arrancá, si querés, vos, con Roberts.
Yo realmente Robertson es un jugador que genuinamente hace un año yo lo quiero afuera del club. Yo veo viendo su merma de rendimiento temporada a temporada y esta temporada confirma que para mí es un jugador que ya no está al nivel. No está al nivel de jugar en el Liverpool, por lo menos no ser titular, un jugador de 31 años que pide recambio. Es un jugador que hoy por hoy es el puesto más endeble de la defensa. Ya quizás no vamos a hablar de este podcast de los refuerzos de la próxima temporada, pero ya se apunta a un refuerzo para ese puesto y él es un jugador más allá que es un histórico. Yo personalmente le perdí cariño después de partidos donde jugó realmente mal, como fue Fulham, que hablamos, puntualmente no se hizo expulsar. Hubo partidos donde jugó genuinamente mal. El partido contra Arsenal, Saka lo sacó a bailar. Realmente un jugador que para mí ya no le da para el club y para mí es una temporada mala de Robertson. Y no te digo que ojalá sea la última, pero tampoco me molestaría que sea la última. Recién hablamos de la regularidad de Van Dijk. Para mí, Robertson también fue regular la temporada, pero siempre jugando mal. Claro, No es una regularidad recuerdo negativa. una regularidad negativa, porque si somos objetivos, regular fue, pero Claro, de siempre. malo. Sí, 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 te entiendo. Siempre No, jugó sí, mal. Robertson, temporada para el olvido, realmente. No sé si te Sobre querés todo, capaz. me llamó la Decir. atención, porque él era un jugador, no sé cómo llamarlo, porque yo recuerdo que en 2019 emocionaba verlo, como jugaba la dupla de laterales con Arnold. The Muchas Wingers. jugadas que terminaba con centro de Arnold y llegada de Robertson o al revés. Sí. Y, y Robertson creo que siempre se había mantenido en un nivel de ser firme en defensa, más firme que Arnold, y, y Con tenía la muy buen capacidad de ataque. llegar. Sí. Y creo que él tuvo una merma de rendimiento en ambas cosas. La defensa de Robertson pasó a ser muy mala. El uno contra uno, que era algo, una característica de él que era muy firme, pasó a estar muy flojo. Y los ataques de Robertson pasaron a ser realmente muy Realmente, malos. Robertson, si alguien me dice un centro bueno de Robertson, se tiene que ir a 2020 más o menos. Realmente. No, perdió eso no sé si decir la capacidad de jugar, porque es muy fuerte, Muy pero grave. jugadas las que él frenaba la pelota, levantaba la cabeza y terminaba tirando un centro a nadie, pero repetidamente por partidos. Sí, 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 Eh, no, sí. Robertson es un jugador que perdió. Es lo que hablamos, que para mí ya no. Las cualidades por las que resaltaba, ya las perdió todas. Realmente no es un jugador que esté para jugar en el Liverpool hoy por hoy. Después no sé si te querés parar en alguno de los suplentes. Si querés en Bradley, porque está Bradley, Kwanzaa y Simicas. No sé si alguno te merece algunas palabras. Para mí, yo realmente creo que está más que todo dicho. sí, no, no, hay. Bradley para mí es un buen suplente, aunque Sí, creo que no coincidimos ahí. Bradley nos discutido. parece un buen suplente, quizás no titular, pero es un buen suplente. Un buen suplente, es correcto. No le da para ser titular, pero bueno, ha tenido partidos buenos. Bueno, hablamos del partido en el Real Madrid que Sí. realmente No sé cuán Mbappé jugó jugó muy muy bien bien ese contra día. Mbappé. Y, pero Liverpool claramente se tiene que reforzar ahí. Kwanzaa, creo que coincidimos que es flojo. Yo realmente fui defensor de Kwanzaa. Cuando Kwanzaa, yo sigo sosteniendo que Kwanzaa juega mejor de 6 que de 2, pero no, tampoco es. Sigue siendo, ya lamentablemente es muy flojo. Y Tsimikas es Y otro, parte del problema de la banda izquierda de Liverpool. sí, Realmente. Tsimikas para mí tendría que haber sido la última temporada en Pues Liverpool. pasamos, si querés, arrancamos con para mí, o por lo menos para mí, como vos sabés, mi jugador o el jugador de la temporada para mí, sacando a Salah, porque lo de Salah es digamos, astronómico, digamos, ganó una liga sin Juan sin lateral izquierdo. Sí, Parte pero de por ahí lo eso, que Salah es que era esperado, por la claro, diferencia. exactamente, sí, quizás lo puedas esperar. Pero para mí hay que hablar de Ryan Gravenberch. Para mí, un hombre que el esquema del Liverpool no se entiende sin él. Para mí es el mayor acierto de Slot. Un jugador que genuinamente es otra persona. Es el mayor improvement de la temporada. Todo el DT. Realmente fundamental en partidos importantes. Eje y jugador que no salió nunca, importantísimo siempre. Más allá de que es verdad que en la mitad de la cancha de Liverpool es quizás su línea más sólida. Pero él es parte de esa solidez, siendo que era un jugador que llegó para ser suplente en su momento con Klopp. Y con Klopp era otro jugador. No sé si.
Yo No, lo de realmente. Gravity es muy bueno, inesperado, porque bueno, él ha sido un jugador de los que salía en el último tiempo que se esperaba gran rendimiento. Él pasa del Ajax al Bayern y en el Bayern nunca termina de explotar y llega a Liverpool con Klopp y la primera temporada fue floja. eh, pero sobre todo floja porque fue tan sorprendente esta temporada que yo nunca pensé que podía dar lo que dio. Ves Total. que hay jugadores que por ahí vos lo ves flojos, pero vos sabés que el jugador puede dar algo. Para mí, lo de Gravenberch es Sí, el como mayor si improvement de la temporada es todo al técnico, es digamos, un crecimiento total. Es otro futbolista al que llegó a Liverpool. se destaca en todo, porque cuando tiene que. No es un jugador que pisa tanto el área como lo hace por ahí McAllister. Cuando tiene que pasar, lo hace muy bien. Tiene un manejo de pelota cuando es presionado increíble. Sortea Jugadas que presiones de una parece que manera increíble, sí, sí, sí. no se la pueden sacar. eh, y tiene algo que es un control orientado, de ser muy ágil cuando lo repito, cuando está presionado, Sí. hay destellos de tocar la pelota rápido con los dos pies o con el mismo pie hacer un movimiento, de dejar a los Famosos jugadores que giros. están. Yo los giros, el Ryan Giro, como decíamos nosotros. No, yo los giros de Gravenberch a mí realmente. Generalmente esta temporada terminé enamorado. Es más, tengo su camiseta estampada con su nombre, la alternativa de esta temporada. Porque realmente lo que hizo Gravenberch esta temporada fue increíble. No sé si querés Pero agregar algo más o querés que pasemos al siguiente. creemos que es el mejor jugador de la temporada. Después de Salah. Sí. Sí, coincido, sí, sí, coincidimos. Eh, Sin él, yo creo que este Liverpool de Slot no se explica. Pasamos al eh, número 10 a McAllister, eh, campeón del mundo. campeón del mundo, papá. Argentino, ¿no? Eh, Nada, de respecto a Maca, yo soy un gran defensor de McAllister, siempre lo defendí, pero yo creo que, quizás suene mal, pero yo creo que está más sobrevalorado de lo que debería. Más allá que su temporada es increíble con el Liverpool. No sé qué opinión te merece a vos. no, para mí, McAllister es realmente muy bueno. Sí, O jugando sea, increíble. muy bueno. Yo creo que igual lo que querés decir, no querés decir que no sea muy bueno, sino que se habla mucho más de lo que es. Claro, quizás es porque es argentino, estas cosas, viste, que hace el periodismo. Pero sí, sí, sí. Obviamente, un futbolista que me encanta. Para mí es muy bueno. Por ahí lo que tiene el periodismo, por así decirlo, acá argentino, sobre todo es que no miran fútbol de afuera y que si vos le preguntás quién tuvo mejor temporada, si Gramerch o McAllister, se van a reír, pero porque no miran Sí, fútbol. no. Sí, sí, olvidate. Eh, pero bueno, creo que la temporada igual de McAllister terminó siendo muy buena. Esta posición, creo que es la posición, la mejor posición que puede tener McAllister, porque viste que él es, para mí, la posición de 6 que le había puesto Klopp. Sí, queda muy Creo que lejos del no arco. puede, sí, no puede sacar su mejor nivel. Total. Y siento que también es muy bueno cuando se involucra en el juego, entonces ponerlo más arriba, poner así, suponemos que hacía la posición que hacía Soboslai, esta flotante, tampoco hubiese sido lo mejor para él. Entonces esta posición intermedia de ser el doble 6 pero con más llegada que Gravenberch, creo que es la posición ideal. Es ideal. Sí, coincido totalmente. Yo creo que el Slot lo supo. Dio la tecla con la posición de McAllister esta temporada. La mejor de su carrera. No, no hay duda. Sí, sí, sin duda, sin duda. Eh, Temporada increíble de Maca, más allá de que yo dije esto, quizás polémico por una cuestión del periodismo, pero. Y porque soy un gran defensor de Gravenberch, pero sí, un jugador que amo con mi vida, es un grandísimo bowler. Pasamos al otro, quizás el flotante, ¿no? El de los tres, el más ofensivo de los tres, Dominic Szoboszlai. Bueno, para mí la Acá temporada. chocamos, acá chocamos. Sí, Yo vamos. soy no tan defensor. Quizás Para odiador, mí, incluso. o sea, primero también hay que destacar que Solari se reconvierte a la posición porque él viene al Liverpool siendo extremo cuando llega. eh, y creo que, para así decirlo, Slot también, o sea, Slot tuvo mucho mérito de encontrar la posición de todos los jugadores. Y yo creo que
Soboslai es bueno. Esa posición creo que es el jugador que más encaja del plantel. Sí. Y, y creo que no puede dar más de esta versión. Eh, Creo que esta versión de llegador eh, es lo que mejor le viene. No sé si puede dar más de lo que dio esta temporada. Que para mí no es mala, pero no está ni pasa que si lo comparamos con los dos mediocampistas, quedan Total, es muy el peor de atrás. los tres. Y es verdad que igual es injusto porque comparás con dos futbolistas que son increíbles. El tema es. Ese es mi problema con Soboslai. Y creo que llegó para hacer algo que no está haciendo. Y es verdad que yo, algo que vos siempre le destacás, que yo realmente lo veo, pero no me gusta destacárselo por una cuestión del tipo de futbolista que yo pensé que iba a ser, que es el desgaste físico. Es un jugador que tiene un desgaste, un despliegue increíble. Ese recorrido de llegar al área que vos decís que es súper importante para los ataques del equipo, lo hace porque es un futbolista que tiene un desgaste físico y corta contraataques de una manera increíble. Es un jugador que tiene un recorrido muy importante y le sirve mucho al esquema. Pero a mí no Yo me. realmente imagino, bueno, esto ya hemos chocado, igual es tema para tratarlo en el tema de los refuerzos, pero yo no creo que él salga de esa posición y que lo ocupe, por ejemplo, Wirtz. Sí, No, está sonando Wirtz y tenemos un gran debate que es dónde va a jugar. Él dice que no, que yo pienso que Soboslai, digo, Wirtz va a ser el reemplazo de Soboslai y él piensa que van a jugar juntos. Esa es nuestra. sé, pero bueno, lo haremos más adelante. O, bueno, creo que es un gran tema para hablar de los primeros partidos de la temporada que viene. Totalmente. Será abordado. Después, si querés, Endo ya más o menos lo tocamos. Ya hablamos. Ya hablamos de Endo, Tema Jones y Curtis Elliot. Jones y Harvey Elliott, los otros dos volantes que te quedan, Lo que habíamos dicho, esto de los juveniles Liverpool, que se quedan. que parece que arranca con mucho potencial. Yo me acuerdo que Jones a mí me encantaba. Recuerdo el gol que le hace a Everton por FA Cup, que Liverpool Igual elimina tiene con... mucho de eso Jones, ¿eh? Golazos de otro partido, Sí, es cualquiera. pero ese partido me acuerdo patente porque Liverpool va a jugar con suplentes en Anfield contra el Everton y Jones hace un golazo Sí, de otro partido. Por ahí tiene momentos de partidos que vos decís, es buen suplente, le puede dar cosas al equipo y después tiene otros partidos que sí. sentís Es intrascendente total. El que famoso pide el jugador United. Claro, Sí, es ese, es ese, sí, es ese. es la definición. Nuestro. Nuestro. Hay partidos que pide Leeds United, que pide... No, el partido que pide. Stoke City pide, boludo, dejate joder. Pero Pero. bueno, veremos qué hace Lot con él, ¿no? La verdad no sé. No, la Tampoco verdad he que leído... para mí que está bien que se quede en el plantel. Temporada Sí. normal, temporada de un suplente. Está bien, me parece un buen jugador, un buen complemento. Después, si querés, pasamos a Harvey Elliott. Yo soy gran defensor de Harvey Elliott. A vos no te apasiona tanto. Y a mí me No, duele los eh, pocos minutos. Para mí, y el técnico es un dictador que no quiere darle minutos a Harvey. Lo odia por algún motivo que no entiendo. el que te va a bancar esto es Vecino, que lo pide todo el tiempo. Sí, Creo que si entras al tweet de Vecino y buscas Elliot, debe tener una cantidad de tweets increíbles. Pero a mí lo que me pasa es que a mí me encantaba el equipo que había encontrado Klopp cuando, hasta la lesión que él tiene con Leeds United, que se sí. rompe todo. Y creo que de ahí no pudo, si bien tiene destellos por partidos, creo que nunca pudo explotar el potencial que parecía que iba a ser. Sí. Aunque es verdad lo que vos decís, que tampoco tienen tantos minutos Claro, no tiene para poder hacer. oportunidades. Eso me molesta, que no tengo oportunidades. Qué sé yo. El tema es que para mí Elliot es un jugador que no encaja en el esquema de slot porque no puede cumplir la función que cumple Soul Soboslai. de flotante. No, extremo no vas a sacar a Salah y no hay otra posición que Elliot pueda jugar. eh, a mi manera de verlo. No sé si puede transformarse en ese flotante, yo creo que no. Y no, tampoco creo que pueda transformarse en esta posición que cumple Díaz. Sí. Y vamos a ver dónde termina Entonces, jugando Wills, porque Wills es un perfil muy parecido a lo que es Elliot. Quizás termina jugando de el- flotante y es el pero bueno, técnico para mí. Pero bueno. ha jugado Wirtz en el Leverkusen, ha jugado algunas veces en ese falso 9. eh, pero bueno, no sé, yo creo que Elliot, si Elliot sigue con la misma idea que tiene, creo que no encaja en el plantel. No por una cuestión de calidad, sino por cuestión
de que no encaja. Y yo creo que él va a buscar. Se ha hablado de que Leeds United quiere Sí. un. Sí, 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 sí. Aparentemente se va a ir. Es lo que está sonando. Pero bueno, tampoco es un jugador que me parezca mal. Claro. Si querés pasamos con los delanteros. Vamos con el mejor jugador de la temporada, ¿te parece? Vamos con Salah. Mo Salah. Ah, bueno, podemos hablar de lo mismo que dijimos de Van Dijk, lo mismo de siempre de Salah, y también lo mismo de siempre después de mitad de temporada. Sí. Eh, Lamentablemente. Se habla de Ramadán, después algunos hablan de la maldición de que Sí. porque Salah festeja Navidad. Navidad, la maldición de Eh, Navidad. Qué pelotudo eres, boludo. pero bueno, aún así haya unas teorías u otras, Salah realmente después de mitad de temporada baja el rendimiento Total. y, y bueno, creo que se nota demasiado en la serie con el PSG que Salah es una serie muy floja, Muy flojo. muy Realmente floja. fantasmagórico lo de Salah y las pocas que tuvo realmente lo convirtió y queda marcado. Y bueno, después Salah tiene lo que podemos charlar en otro podcast, entre otras cosas, lo que nosotros decimos que es un jugador Ah, no. amateur, Sí, que nosotros, la teoría de Salah Mateo, yo creo que tirarla ahora es un poco, nos quedamos un poco en culo, por una cuestión de quedamos indefensos, porque no vamos a poder explayarnos, pero será explorado, será explorado. Hay que hacer, quizás un gran podcast sería Podcast Mo Salah. Será, hay demasiado, un jugador que está hace mucho tiempo, que ha dado mucho y como todo jugador que te hace mucho, te da mucho y te quita mucho también. Pero pero hay bueno, mucho para hablar de él. vemos. Pero O sea, esta de igual manera las temporadas de Salah terminan siendo muy buenas. sí, eh, y creo que también no solamente acompañado de que él siempre en la segunda parte de la temporada es floja, creo que lo que habíamos hablado de que el equipo baja el rendimiento, sí, acompaña la baja de rendimiento de él también, y bueno, pero total. la temporada termina siendo goleador de Premier, goleador de equipo. Sí, no, es fenómeno, goleador del Premier, máximo asistidor. Un jugador, una temporada que yo realmente no me la esperaba. Yo esperaba un declive esta temporada y realmente me cayó la boca. Un jugador que. Sí. El mejor de la temporada, sin duda. El mejor jugador del equipo, sin dudas. Después, si querés, pasamos al. ¿A quién querés? Luis Díaz. Y vamos con Díaz, Vamos que con es Díaz. un jugador muy querido tuyo. Lamentablemente no, pero realmente Luis Díaz. Yo era. Yo soy un. Fui un gran defensor de. Porque quiero remontarme al principio de la temporada donde se hablaba de vender a Díaz. Había mucha gente que quería vender a Díaz. Yo en esa época estaba en contra de vender a Díaz porque no me parecía que en el mercado haya un jugador que sea extremo izquierdo que puedas traer vendiendo a Díaz, digamos, por el precio de Díaz. Entonces yo me negaba a venderlo por una cuestión de no me parecía lógico. Hoy por hoy yo creo que con lo que está sonando, con las posibilidades que hay, me desprendería. Pero la temporada de Luis Díaz fue muy buena. Como casi todo el equipo, ¿no? Los primeros 6 meses de Luis Díaz fueron muy buenos. Yo creo que ya llegado al final de la temporada se empezó a pinchar bastante. Y Sí, Díaz realmente. tiene eso de ser un jugador de. Que parece, hay momentos que parece que se tiene este balde de la cabeza que se habla de otros jugadores, de que se encierra en él. Sí. eh, Sí, lo que nosotros nos quejamos siempre de los 35.000 enganches, ¿no? Que no patea sí, nunca. El pero enganche de tampoco, más. tampoco se puede decir que Díaz es un mal jugador. No, para nada, para nada. Yo creo que si suena lo que está sonando de que lo quiere el Barcelona y pone la plata que dice poner, yo creo que no sería una mala venta. Eh, Obviamente yo creo que queda uno en la memoria los primeros 6 meses de Díaz en el Liverpool que fueron Muy increíbles. buenos. Muy buenos. Eh, Eso, primero cuando llegó el Porto, puf, increíble. y, y bueno, pero qué sé yo creo que salto de calidad, sobre todo, bueno, eso lo podemos hablar después, pero si Wirtz viene a ocupar esa posición, yo creo que Liverpool se va a desprender de Díaz. Y eso Pero bueno, está por verse. Por lo pronto jugador, esta temporada me parece una jugador, temporada buena. eh, Quizás no tan buena, pero dentro de lo que esperás de día me parece una temporada muy positiva, adaptándose a jugar a una posición que no es la suya, jugando bien. Quizás en bueno, ciertos tramos jugó bastante flojo, pero bastante bien lo de Díaz. si Pues, vamos a Gakpo, que es el jugador que seguía, eh, comparando con Díaz, yo creo que si hay que desprenderse de uno, yo desprendería a Gakpo antes que a Díaz. No sé si coincidís. yo no. Yo antes de vender a Gakpo vendo a Díaz. Vos vendés a Díaz. Sí, sin dudas.
Bueno, yo creo que está todo muy relacionado a qué haga Lloyd con El otro Wills con en la Wirtz. Sí, es que hay que ver qué hace con el ataque también. porque Y a si mí no querés, me vamos con gustaría. Cody Gakpo, ya que lo mencionaste. Claro. Y bueno, a ver, pues ya hemos hablado un poco, pero para mí de todo el equipo los primeros 6 meses son muy buenos. En la seguidilla Gakpo destacó mucho, demasiado. Hace un muy buen partido contra el Real, juega muy bien le hace un gol al City. Una posición que no era esperado que se combine así con Díaz. Y, y bueno, después de la lesión, creo Sí. que volvió a ser el Gakpo que era antes de la temporada. Y bueno, a mí es un jugador que no me termina de cerrar. Que yo digo, si tendría que desprenderme de uno de los dos, me desprendería de Gakpo. Está bien. Yo no coincido en esa parte, pero yo entiendo lo que me decís. Yo creo que Gakpo es un jugador que quizás no es tan. No es un jugador de jerarquía, pero es un jugador que te asegura cifras, que es algo que para mí es súper importante. Yo creo que es un jugador que te asegura 10 goles por temporada jugando de extremo izquierdo. Y me parece que son números de un jugador que te sirve. Y por funcionalidad, yo creo que tiene más para darle. Yo creo que Luis Díaz, si de extremo izquierdo no rindió y lo terminás usando de nuevo, es por algo. Si terminó imponiéndose Gakpo, no hablo de nivel de futbolista, sino hablo de lo que quiere el DT. Si terminó jugando Gakpo en la posición de Díaz, es porque prefiere a Gakpo el técnico. Una cuestión de. Ya está puesto en 11, es así. Por eso Retomando yo. lo que Sí. dije anterior, que siempre yo pensaba en desprenderme de uno, pero me olvidé que en el equipo está Darwin, eh, que Darwin se va a ir, quiero creer, parece que está todo Esperemos que encaminado para que se sí. Sí, esperemos que y Darwin Núñez se Darwin, vaya al club. para mí, podrían convivir Gakpo y Díaz en el plantel tranquilamente. No me desprendería de ninguno si Darwin se va. Esperemos que se vaya, ¿no? Y si querés, vamos con Darwin Núñez. ¿Tienes algo para.? Yo realmente la única palabra que tengo para dedicarle es el tipo, me leyó el vestuario de Villa Park, post Villa Park, y decidió bloquearme, ¿no? De Twitter. Quizás mi mayor Fue logro como persona hoy por hoy. mensajes de cariño. No, Darwin Núñez, esta batalla yo la vengo dando hace mucho tiempo. Eh, Incluso cuando he discutido con un amigo que creo que no es referencia porque él me dijo antes de la Copa América que Darwin Núñez era mejor que Julián Álvarez y que Lautaro Martínez. O sea, creo que No, la boludo. mayor burrada que escuché en mi vida. Pero eh, a mí Darwin Núñez nunca me gustó, jamás. Creo que lo mejor que tiene Núñez es las habilidades físicas, pero no como él las usa, sino que él es un jugador alto, rápido, entonces, pues sí, tiene características para ser un 9 Sí, arrollador, ¿no? Porque normalmente cuando un 9 es alto, suele ser más lento, suele ser otro estilo, pero él tiene todas las condiciones físicas para ser un gran jugador y para mí es pésimo. es pésimo. Realmente Realmente técnicamente es el peor jugador que vi en mi vida. Realmente es muy flojo. muy malo en controles, muy malo en definición. Cuando él entra, y vamos a buscar una similitud, es cuando River va empatando y entra Borja, que vos sabés que él no te va a dar nada, pero lo metés porque es el nuevo suplente y tenés que cambiar un delantero y bueno, mirá al banco y está Darwin y bueno, Total. vamos con Darwin. Eh, creo que Slot claramente lo sabe, porque en los partidos importantes de la temporada Darwin no ha No solo jugado. eso, que haya arrancado la temporada jugando Diego Jota de 9 titular y no él, no Darwin, él realmente lo apartó del plantel día uno. Yo por eso soy el lotista del carajo. Realmente es un héroe para nosotros los anti-Darwin. Cuando a lo largo de la temporada también, cuando Jota, bueno, cuando el Slot se lesiona a Gakpo y lo manda a Díaz por la banda de vuelta, el 9 es Jota. Total. Sí, contra PSG juega Jota de 9. Jugó un partido Jota. repilante y si querés vamos a Diego Jota. Ya que cerramos con Darwin, vamos con Diego Jota. Pero Yo, Jota, yo, yo he sido un gran defensor de Diego Jota, vos lo sabés. A mí, yo siempre prefería a Diego Jota por encima de Darwin Núñez, pero realmente Diego Jota es ciclo cumplido. Hoy por hoy es ciclo cumplido. Realmente ya está. Yo creo que no sí, sí, hay ciclo más cumplido que el de Diego Jota hoy por hoy en el club. creo que coincidimos. Que a mí creo que coincidimos que es un buen jugador, pero que ya no le da para jugar en el Liverpool. Total. Lo de Jota también, o sea, volviendo, lo de Jota apenas llega a Liverpool fue increíble.
Y para mí inesperado porque yo no lo tenía a Jota, si bien sabía que jugó en el Wolves y que venía bien, no tenía idea de que le podía dar a lo que dio el Liverpool. Realmente inesperado, sí. Incluso creo que entre los dos llega a 100 goles en Premier, muchísimo. Pero sí, es un ciclo cumplido, no porque sea un mal jugador, sino porque siento que ya está. Ya está, sí, el Liverpool debe apuntar al delantero, un delantero centro de jerarquía y aplica para Darwin como para Jota. Los dos son perjudicados por eso. Y cerramos, si querés, con el único refuerzo de la temporada. Mirá qué lindo nos quedó. Federico Chiesa, mi tocayo. Lo de Chiesa, no puedo decir que fue desilusionante porque llegó sin expectativas, llega de lesiones, Sí, de ser un ex jugador con 24 27. años, creo que tiene. 27. 27, bueno, más grande, o sea, peor todavía. Eh, pero nada, la verdad no sé cuál es el futuro de Chiesa, yo creo que respira Arabia. Uf, qué Eh, lindo. Que te metan unos. Recordemos, vino por 12 millones de libras, 10 millones de euros. O sea, digamos, También es lo que 15 hace, lo clavas en un. Al claro, WTF, ¿o no? eso es Sí. lo que también no me preocupa tanto, es que el Liverpool no lo pagó nada. Sí. Eh, pero bueno, qué sé yo, a mí, yo la verdad que esperé, o sea, una mínima expectativa tenía en él y, y ni siquiera rindió cuando el equipo rendía él no jugaba, creo que por algo es, pero tampoco demostró nada en el partido que jugó. Hace gol en la final de la Carabao, pero es un gol de casualidad, de que le queda y muy flojo, realmente. No sé si podríamos decir que fue el peor de la temporada aquí es. Si querés, eso es uno de los últimos puntos y así ya cerramos. Jugador de excepción de la temporada. Ya el jugador revelación, estamos de acuerdo que es Gravenberch. Lo dijimos ya en el uno por uno. Y el mejor jugador es Salah, ¿no? El mejor jugador es Salah, el revelación Gravenberg. Y en Y decepción, quizás sí, Chiesa. Pasa que a mí Chiesa. si es que el jugador de excepción, no sé si podemos decir que es Chiesa, porque no sé si había muchas expectativas puestas Exactamente, en sí, él. sí, sí, sí. Yo creo que el jugador de excepción, y lo voy a poner igual, o sea, el mismo que es el peor jugador, voy a decir Robertson. Coincido. Sí, yo te iba a decir Robertson, porque es el que quizás esperás algo más. Más allá que yo ya lo vengo crucificando hace mucho tiempo. Así que creo que ahí Quizás. coincidimos. Entonces, mejor jugador Salah, jugador revelación Gravenberch y peor jugador y decepción juntos Robertson. Sí, total. Y si querés ya para cerrar este episodio, hacemos puntaje del técnico y la temporada, el global de todo. Así ya cerramos. Bueno, a ver, por las expectativas pretemporada que ya lo hablamos antes, yo creo que es una muy buena temporada. Eh, lo de Slot, yo creo que con los recursos que tuvo, que fueron los mismos que Slots, perdón, que Klopp y con Chiesa, que es lo mismo, Claro. eh, termina siendo una temporada, creo que 8 puntos. Sí, coincidimos. Esto ya Eh, lo veníamos hablando hace mucho tiempo porque hubo mucho debate en Twitter Liverpool en la víspera de la eliminación de Champions. La gente pensaba que estaba defenestrando la temporada cuando para nosotros coincidimos en toda la temporada que fue una gran temporada para viendo la previa. Yo, ¿no? Una temporada de 8 puntos donde el técnico demostró que estaba para un equipo que no es que no competió, un equipo que no recibió refuerzo, que no le pudo dar quizás tanto su toque, lo llevó a salir campeón de una liga que en la previa nadie lo esperaba. Era realmente inesperado. Sobre todo porque tiene el mismo material que Klopp y termina saliendo campeón de la Premier tranquilo. Obviamente que decepciona. Yo creo que sería mucho más valorada la temporada si Liverpool hubiese ganado la Carabao, Total. porque dos títulos Primera temporada. es. eh, pero bueno, es una semana, era una semana muy importante. Partido contra el PSG y la final. Y creo que ahí Liverpool flaqueó y por ahí esa semana te hace, eh, no sé cómo decirlo, no valorar lo que fue la temporada, pero si somos objetivos, la temporada de Liverpool termina siendo muy buena. Nunca una Totalmente. temporada que sos campeón de Premier puede ser mala, jamás. No, no, nunca, jamás. Jamás, jamás, jamás. No, no, no existe equipo que sea campeón y que tenga una mala temporada. Yo coincido, un 8 puntos y si querés, ya metiéndome más con lo que viene haciendo el DT, yo lo único que le achaco durante la temporada, y vos lo sabés, es el gran error para mí es que no supo rotar
cierto momento. Y yo creo que el desgaste físico, que tampoco es 100% culpa suya, por una cuestión de que él pidió un 5 más, sonó Subimendi y no lo trajeron. No es 100% culpa suya, eso lo sé. Pero también es culpa suya que Gravenberch haya llegado sin piernas a una parte de la temporada donde quizás tu jugador más fundamental para el esquema y no podía levantar las piernas, pobre hombre. Así que, bueno, no sé qué puntaje le das a Klopp. A Klopp, no puedo decirlo. A Slot. No, yo creo que Slot le daría un 9. Yo creo que por encima de la temporada. Yo creo que un 9 para hacer su primera temporada es increíble. Encontró un equipo y está perfilando con ilusión para la temporada que viene. Para la 25-26 hay bastante ilusión, siento yo. Para mí es un 9 porque estos retoques que hablamos del mediocampo, de esta posición de encontrar la Díaz, de estos falso 9, lo de Sobo, creo que a pesar de esto que vos decías de no rotar, que viene acompañado también de la falta de plantel, yo creo que Y tenés una son muy todas de buena. él. La aparición de Gravenberch, el campo Soslay, el 9. Todo. Hay muchas más virtudes. Obviamente yo le marqué los defectos porque son defectos, son estos, son dos, tres. Virtudes hay un montón durante la temporada, lo venimos hablando este episodio entero y creo que un 9 me parece más que justo con Slot. Obviamente esperando Eh, a lo que pueda ser el futuro ahora, la 25-26, que perfila muy, muy, muy bien con lo que está sonando últimamente. Tener en cuenta que además es el segundo año de Slot como entrenador. Total. O sea, Slot dirige una temporada en Feyenoord y nada más. Entonces, creo que también ilusiona eso. Si un DT que viene de dirigir solamente 2 años y los 2 años que dirigió ganó 2 ligas, eh, creo que ilusiona a futuro y creo que hoy es la temporada que dijimos antes. Para mí el Liverpool no invertía porque era una incógnita lo que podía pasar. Yo creo que ahora hay que invertir. Liverpool puede generar grandes cosas con Slot Sí. para mí. Y eso quizás sea para el próximo capítulo. Con refuerzos, en la previa de la temporada. Y esto fue 1892. No sé si querés dejar algo más. No, agradecer a quien se haya tomado el tiempo de escucharnos y bueno, ya capaz el capítulo que viene con algún invitado o veremos. Sí, se Pero vienen cosas lindas, gente. Ahí se va a laburar mucho lo que se viene ahora. Así que esto fue 1892. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta acá, si es que alguno llegó. Y acá tienen nuestras redes sociales abajo. Síganos en Twitter y ahí va a haber novedades de lo que viene siendo el podcast. Muchas gracias. Saludos. adiós.